En un bosque se encuentran un grupo de hombres con linternas buscando a una joven que se encuentra perdida. La búsqueda es exhaustiva hasta que hallan el cuerpo de la joven muy debilitada. 10 días atrás se nos introduce el pequeño pueblo rural de Sotoba, un lugar aislado que conserva una atmósfera tranquila y tradicional. Sin embargo, a pesar de esta tranquilidad, se percibe una sensación de claustrofobia, especialmente desde la perspectiva de Megumi Shimizu, una chica de 15 años que odia su vida en el campo. Megumi sueña con dejar Sotoba y mudarse a la ciudad, donde terminando la prepa iría a la universidad y encontrará a un cazatalentos que cree que con eso encontrará una vida más emocionante y moderna. Su fuerte desdén por los aldeanos y su entorno rural la hacen sentir incomprendida y sola, ya que le dicen cosas por salir bien vestida, hasta para ir al mandado, lo que incrementa su frustración. Megumi también tiene una obsesión con Natsuno Yuki, un joven que se mudó recientemente al pueblo desde la ciudad. Se muestra como Megumi observa a Natsuno desde la distancia en los matorrales, admirándolo con ilusión cuando se encuentra en la ventana. Sin embargo, Natsuno no muestra ningún interés en ella, lo que solo alimenta su obsesión. Un día, el pueblo es sacudido por la noticia de que una nueva mansión ha sido construida en una colina cercana. Esta mansión, llamada Kanemasa, es una estructura imponente y oscura que sobresale del resto de las modestas casas de Sotoba. Tanaka Kaori interrumpe a Megumi, que se encontraba metiendo una carta al correo, para decirle que si va a ir a la escuela. Después en camino, Megumi se nota incómoda por la compañía de Kaori, ya que dice que es suficiente con ir a la escuela en verano, para que todavía tenga que aguantar a Kaori, contándole todo lo que pasó en el día, como lo que pasó con el monje, a lo que Megumi no le interesa nada de eso. Aparece el hermano de Kaori, Akira, diciendo que el incidente de la mañana apareció en el periódico. Megumi se harta y huye del lugar, corriendo, y ve a lo lejos a Natsuno, esperando al autobús. Lo saluda, pero él la ignora, entendiendo que no es la primera vez que lo hace, y que no le agrada mucho a Megumi, pero dice que no puede esperar para irse del pueblo. Natsuno voltea a verla y esta se emociona, para después volverla a ignorar. Por la noche, llega un camión de mudanzas a la casa de Kanami, insistiendo en que salgan, a lo que sale Kanami preguntando qué es todo ese ruido. En eso baja un joven disculpándose, ya que está pidiendo ayuda para llegar a un lugar, y se encuentran perdidos, y quieren llegar a Sotoba. Kanami le dice que se encuentran en ese lugar, por lo que el joven le pide disculpas. Este joven es de la familia Kirishiki, y se mudarán a la casa estilo europeo. Megumi se da cuenta por los chismes del pueblo que llegó una nueva familia a vivir a la casa nueva, y se encuentra entusiasmada, imaginando que a la nueva familia le invitan a tomar un té con ellos y conociendo a su hijo. Aquí aparece Kaori con su perro, diciéndole que se mudó una familia y que tiene una hija un poco menor que ellas, pero no sabe más detalles, ya que solo escuchó hablar a los ancianos de eso, reclamándole a Megumi que si no siente más curiosidad, y Kaori le dice que no, ya que son extranjeros extraños con una casa igual de extraña, y Megumi se vuelve a molestar, alejándose de ella. Mientras camina piensa que es estúpido lo que piensa la gente de ese pueblo, y que los raros no son los foráneos, sino ellos, por pensar que son raros, y que se burlan de ella por andar bien vestida todo el tiempo, y empieza a gritar que odia a ese pueblo. En ese momento se encuentra frente al castillo y siente que la están vigilando, por lo que empieza a caminar como una modelo cayéndose, y viendo a lo lejos una persona. Los aldeanos, preocupados por su desaparición, comienzan a buscarla. Finalmente Megumi es encontrada inconsciente en el bosque, cerca de la mansión Kanemasa, donde el Dr. Toshio Ozaki la examina. El Dr. Ozaki nota que Megumi tiene fiebre alta y parece estar extremadamente fatigada, pero no encuentra ninguna herida visible que explique su condición. Su diagnóstico inicial es que podría estar sufriendo de anemia o deshidratación, por lo que decide dejarla bajo observación para determinar si su estado mejora. Kaori visita a Megumi y le cuenta que acaba de ver a la dueña de la casa de estilo europeo, que es muy elegante. Ya Megumi también la había visto antes, teniendo alucinaciones de cuando le invitaron a su casa, y la recibió esa señora. Les llega la repentina noticia de que Megumi ha fallecido. A Ozaki y a Natsuno, que ya no se tiene que preocupar por cerrar la ventana. Ozaki se lamenta porque no puede creer que Megumi haya fallecido por una simple anemia, que él examinó y no esperaba este suceso, y le pide a los padres que se le dan permiso de realizarle una autopsia para conocer las causas de su muerte. El padre se lo niega, comenzando a llorar, y Ozaki lo entiende, y dando el diagnóstico de que la muerte fue causada por una insuficiencia cardíaca aguda. Seishin cuenta que el pueblo está rodeado por montañas y junto a un arroyo, con un tamaño de población de 1300 habitantes, donde se siembran árboles para después usarlos de lápidas. Estos árboles los separan de los muertos, y el pueblo se encuentra rodeado de muerte. Natsuno se encuentra esperando al autobús cuando se le acerca Ritsuko, llamándolo por su nombre, a lo que comenta Natsuno que no le gusta su nombre y no quiere que lo llamen así, ya que ese nombre se le dio a su padre y perteneció a un noble de los viejos tiempos, y se encuentra inconforme porque sus padres hayan elegido ese lugar para vivir, ya que no le gusta que las demás personas vigilen y hablen de todos. Ritsuko dice que eso pasa porque es el campo. Kaori encuentra una tarjeta en el cuarto de Megumi que iba dirigida a Natsuno, donde se observa que la reescribió varias veces. Natsuno le pregunta a Ritsuko que si no se quiere ir de ese lugar, ya que en la ciudad existe una escasez de enfermeras y la podría necesitar. Ella dice que no, que vive feliz con su mamá y con su hermana pequeña, que siente que ella tampoco quiere dejar ese lugar. Kaori le agradece a Natsuno
por asistir al funeral de Megumi y le entrega la carta que le escribió, y él se lo rechaza, porque él no era nada cercano a Megumi y no puede aceptar el regalo, y que tampoco no tiene ninguna obligación de asistir al entierro. Llevan el ataúd de Megumi al entierro, mientras la gente platica sobre lo sucedido con ella, y Kaori se molesta porque en lugar de eso, deberían de llorar su pérdida, que es muy cruel, y hace alusión a que ella algún día también va a ser tragada por ese agujero, y que puede llegar en cualquier momento, para después entregarle un regalo a sus padres, ya que faltaba poco para que Megumi cumpliera años. Su mamá le dice que no haga eso, y Seishin le menciona que no hay problema, ya que eran amigas desde la infancia, y ya Megumi podría gustarle. Natsuno comienza a tener alucinaciones en las que ve a Megumi aparecer frente a su ventana, por la noche. En los sueños, Megumi lo observa desde el exterior, pidiéndole que la deje entrar a su habitación. Osaki comienza a analizar los estudios de sangre de Megumi, no entendiendo aún cuál fue la causa de su muerte, ya que los resultados arrojan que es un tipo de anemia, pero esta es causada por pérdida de sangre, y Megumi no mostraba algún indicio de una cortada, ni hemorragias internas, y aún así ella falleció. A medida que pasan los días, más personas en Sotoba comienzan a enfermarse y morir, en su mayoría personas mayores, lo que al principio no alarma tanto a los aldeanos. Sin embargo, el patrón de las muertes es extraño. Al igual que en el caso de Megumi, las víctimas parecen deteriorarse rápidamente y fallecen poco después de mostrar síntomas. El Dr. Osaki empieza a ver un patrón, pero aún no tiene las pruebas suficientes para comprender la causa detrás de las muertes, y llama a la oficina local para que le entreguen todas las muertes que se han registrado hasta este momento. Mientras tanto, Seishin, el monje del templo del pueblo y amigo de la infancia de Toshio, comienza a reflexionar sobre estos eventos desde una perspectiva más filosófica. Seishin está pasando por una crisis espiritual, cuestionando el ciclo de la vida y la muerte. El encargado de la oficina les da el reporte de que son 10 los fallecidos hasta ese momento, mencionando cada uno de los fallecidos. Osaki no sabía la muerte de uno de ellos, ya que murieron en la ciudad vecina, preocupándose por el futuro del pueblo, debido a la cantidad de muertes en un periodo corto de tiempo, y asumen que en el peor de los casos se trate de una epidemia, a causa de que los síntomas han sido los mismos en todas las muertes. Y cuenta que Nao fue a verlo el día de ayer y presentaba esos mismos síntomas, que se sentía cansada y solo quería ir a su casa a descansar. No quieren que todo el pueblo se entere de que existe una epidemia, y planean preguntar cuidadosamente a los familiares de los fallecidos para averiguar hacia dónde va la infección, y se repartirán volantes donde se mencione que, si persisten algunos de los síntomas, que acudan a la clínica, mientras que Osaki trabajará más rápido en identificar las causas de las muertes, ya que no se puede permitir más muertes, y Natsuno continúa con las alucinaciones. Seishin Moroi, el monje local, quien reflexiona sobre su novela en desarrollo, la cual trata temas sombríos como la muerte y el destino. Su narración introspectiva establece tono filosófico de la historia, resaltando el creciente ambiente oscuro en Sotoba. Aparece Toru Motou, un joven simpático que se cruza con Natsuno cuando este está yendo de pie a la escuela. Toru se está enseñando a manejar con Ritsuko porque aún no consigue su licencia de manejo y lo invita a entrar al carro. Natsuno cuenta que no pasaba el autobús y tuvo que caminar por más de 3 horas para poder encontrar uno, y que eso no sucedería si existieran los trenes. Natsuno se muestra cansado al no poder dormir bien por las pesadillas que tiene en la noche. En eso se encuentra en el camino a Tamotsu y a Masao y les piden que suban al carro, pero Masao, al ver a Natsuno, huye corriendo del lugar y Tamotsu lo sigue. Toru nos dice que Masao no le agrada a Natsuno, pero a Natsuno esto no le preocupa y continúa relajado, y recuerda cuando conoció por primera vez a Toru, que vio que estaba teniendo problemas con su bicicleta. Toru, siendo servicial y amable, le ofrece su ayuda para repararla. Durante este encuentro, Toru y Natsuno comienzan a hablar, y aunque Natsuno es reticente a hacer amigos, Toru insiste en ser amigable con él y entabla conversación. A través de estas interacciones, Toru se va ganando la confianza de Natsuno poco a poco. En otra parte del pueblo, el Dr. Toshio está cada vez más preocupado por las muertes inexplicables que continúan ocurriendo en el pueblo. Aunque muchas de las víctimas son ancianos, la frecuencia de las muertes ha aumentado de manera alarmante. Osaki realiza análisis y revisa los síntomas, pero no encuentra una causa evidente para las muertes. El médico se siente frustrado y empieza a sospechar que lo que está ocurriendo no puede explicarse solo con causas naturales. Sin embargo, al ser un hombre racional, todavía duda de cualquier explicación sobrenatural. Mientras tanto, Masao, primo de Toru, se nos introduce como un personaje que tiene una personalidad difícil y una actitud algo infantil. Masao también tiene una relación tensa con su propia familia y los odia, especialmente su cuñada Nisan, ya que se muestra muy amable con él, pero él le amenaza diciendo que no soportará toda su vida vivir con él, a lo que ella le responde que no lo sabe, porque aún no lo conoce muy bien y se aleja de allí. Mikiyasu llega con su esposa Nao, debilitada, y Osaki lo regaña que por qué no la trajo un día anterior, y ya se encuentra muy mal. Osaki observa que tiene 2 agujeros en el brazo, como si fuesen de una picadura de insectos, y pide que le realicen un estudio de sangre. Comienza a hacerle preguntas a Mikiyasu sobre cuánto tiempo llevaba enferma y cuándo empeoró, para después preguntarle si él o alguno de sus familiares han presentado molestias. Contesta que nadie, pero sin embargo,
menciona que una ocasión en la noche se acercaron a ellos el dueño de Kanemasa y su esposa, y se presentan como los Kirishiki, y que se acaban de mudar a la casa estilo europeo. Ellos son Chizuru y Seishiro. Cuenta Mikiyasu que eran algo extraños. Proceden a invitar a los Kirishiki a la fiesta que está en su casa, y ellos les mencionaron que en otra ocasión los iban a visitar. A Usaki no le convenció la historia, ya que le preguntó otra cosa y necesita resultados más certeros. Se lamenta porque Nao ya no podrá sobrevivir. Seishin conoce a Tsunako, la niña de la familia Kirishiki, y le cuenta a Seishin que es su fan, que ha leído todas sus novelas y artículos de revista, que a su padre le encanta coleccionarlos, y que tal vez por eso decidieron ir a vivir a ese lugar, que no se imaginó que se viera tan ordinario, que tal vez tendría unos cuernos y cola, debido a que en sus libros siempre habla de personas que son abandonadas por Dios, y se retira del lugar. Masao llega al cuarto de Toru, donde se encuentra Natsuno, contando que acaba de fallecer Nao, preguntándose si puede haber una epidemia, y le dice a Natsuno que escuchó que despreció el regalo de Megumi, que por qué lo hizo, comenzando a discutir sobre la muerte, ya que Natsuno dice que en algún momento moriremos todos, y Masao no puede creer que se exprese de esa forma sobre este tema, ya que él piensa que se tiene que guardar un respeto a los muertos, ya que si no lo hace le podrían guardar rencor e ir por él, para después enojarse con Toru porque ya está del lado de Natsuno, retirándose del cuarto. Natsuno le dice a Toru que se queda a dormir en su casa esa noche, ya que en su casa no ha podido dormir bien. Toru sale a comprar una bebida, cuando se le aparece Tatsumi, que le ayuda a sacar una moneda que se le cayó debajo de la máquina. Toru procede a invitarlo a su casa, cuando él quiera, a lo que Tatsumi accede diciendo que irá a verlo dentro de un poco tiempo. Akira tiene sospechas de que al pueblo le está ocurriendo algo extraño, ya que desde que llegaron los nuevos a Kanemasa empezaron las desdichas, y Megumi no hubiera muerto si no hubiera conocido a esa señora, y Kaori también empieza a sospechar y le pide que no siga más con eso. Seishin se da cuenta que el número de víctimas va en aumento, llegando a la cifra de 13, y todos siguen presentando los mismos síntomas. Natsuno sigue teniendo alucinaciones con Megumi, viéndola que se acerca por la ventana. Ritsuko y dos hombres más se encuentran platicando sobre una repentina mudanza de un policía que acaba de fallecer, que se llevaron todo de la casa, y que además ya tenían al otro día un reemplazo para el policía, y que no es tan amable, a diferencia del otro anterior. Ritsuko se extraña porque escuchó una historia similar de una familia que se mudó y el carro de mudanzas era de la misma empresa, y que las mudanzas las realizan a medianoche, sin decir adiós, viendo que las reubicaciones son tan extrañas como los forasteros, preguntando qué les prepara en el futuro al pueblo. El hijo de Mikiyasu y Nao también fallece, sin poder hacer algo Osaki para revertir esto, y sus abuelos se encuentran desesperados, pidiéndole que haga algo, o que si ya murió, pero Osaki todavía tiene esperanzas de revivirlo, y se pregunta si acaso Nao lo contagió y revisa a Mikiyasu, dándose cuenta que ya está presentando los síntomas, y las últimas palabras del niño fue llamar a su mamá. Eso es lo que recuerda Mikiyasu. Osaki se encuentra examinando la sangre, y Seishi lo llama, preguntándole sobre el niño. Osaki le cuenta todo lo que está viendo en el diagnóstico, y se da cuenta que siguen lo mismo, que es anemia. Natsuno sigue pasándola mal, con las apariciones de Megumi en su cuarto. Seishin se va a encontrar con Tsunako en la noche en medio del bosque, y le invita a pasar a la iglesia, que está cerca de allí, ya que es su base secreta. Tsunako empieza a revisar los vitrales, y Seishin le va contando su significado, y le pregunta que si siempre sale a esas altas horas de la noche. Tsunako le responde que no puede salir durante el día, ya que tiene una extraña condición que le afecta a los rayos del sol, y están en ese lugar debido a su tratamiento. Seishin se encuentra triste, debido a que Mikiyasu va a morir igual que su hijo, ya que es muy terrible que los jóvenes mueran. Tsunako le dice que la muerte es terrible a cualquier edad, y sea cual sea el tipo de vida que tengas, por eso la muerte es tan terrible, y que la riqueza y la belleza solo tienen sentido cuando uno está vivo. También le menciona si puede regresar mañana, y Seishin le advierte que no salga de noche, ya que es muy peligroso, respondiéndole que no la puede privar de su libertad de esta forma. Osaki se encuentra en una reunión con doctores y enfermeras, dando la noticia de que llevan 19 muertes en ese pueblo, ya que también han muerto personas fuera del pueblo, dando la probabilidad de que se trate de una posible epidemia, y tienen que apurarse a analizar cualquiera que sea el caso para que puedan salvarse. Muto le da la sugerencia que si no pueden pedirle al gobierno que ellos investiguen, pero primero tienen que recopilar todos los datos necesarios, y lo único que saben hasta el momento es que las muertes son causadas por la anemia. También existe la posibilidad de que sea veneno o drogas, pero esa probabilidad es muy baja, y las demás enfermeras empiezan a dar su veredicto también, dando diagnósticos que le sorprenden a Osaki, empezando a ver los resultados de Mikiyasu, diciendo que los síntomas más fuertes empiezan a aparecer de 3 a 4 días después, y preguntándose de qué manera es que se transmite la enfermedad, ya que se ven afectados sus familiares más cercanos, o que tal vez se transmite por medio de los animales, pero Osaki advierte que lo que menos quiere es que la clínica se transforme en un foco de infección, que se tiene que proteger todos al 100%, manteniendo todo en secreto, para no desatar pánico en el pueblo. Natsuno también empieza a ver a Megumi en el autobús, y ya se encuentra desesperado. Lo alcanza Toru y lo ve un poco desanimado y decaído. Natsuno le pide que lo deje quedarse en su casa esa noche. Toru le pide un favor a Natsuno, que lo acompañe a una cita con Ritsuko, a lo que este se extraña, ya que ella es mayor que él, pero termina accediendo a ir,
provocando la emoción de Toru. En la madrugada comienza a tener de nuevo pesadillas con Megumi, pero ahora bien acompañada, y siente cómo se va acercando poco a poco al cuarto donde se encuentra, y ve cómo entra Megumi acercándose y retorciéndose, mientras dice su nombre. Se le acerca a Toru diciendo que lo odia, y procede a morderlo en el cuello, a pesar de que Natsuno pide que se detenga. Natsuno despierta y se le acerca rápidamente a Toru para revisar lo que tiene, y se da cuenta que tal vez lo que vio es un sueño, ya que no tiene ninguna mordedura, sintiéndose aliviado. Seishin se pregunta qué es lo que está pasando con el pueblo, que todos mueren repentinamente, y que no encuentra otra solución que preguntarles a sus familiares cómo es que encontraron a su familiar después de morir, comenzando con realizar visitas para poder encontrar alguna pista, siguiendo con lo mismo, de que presentó una insuficiencia cardíaca y que antes de morir hizo su renuncia de trabajo donde estaba, y procede a irse agradeciendo por la información. Continúa con ir con otro anciano, que es el dueño de los servicios funerales del pueblo, a realizarle las mismas preguntas, pero el anciano no sabe más allá de lo que todos saben, y preguntando a Seishin sobre una persona que recientemente había fallecido, a lo que le responde que lo único que sabe es que se desmayó en una sala de juegos, y que antes de eso había renunciado a su trabajo, llegando a la conclusión de que todos los fallecidos han renunciado a sus trabajos justamente antes de morir. También le hace preguntas a la bibliotecaria del pueblo, y le dice que también renunció el encargado de la biblioteca, que se veía siempre muy a gusto trabajando en ese lugar, que se sorprendieron por su renuncia. Comienza a repasar todas las personas ya sin vida y que renunciaron a su trabajo. Natsuno se empieza a preocupar de Toru, ya que está faltando a las clases, y que al parecer está faltando porque compró un nuevo videojuego y no se despega de él. Natsuno ve que el Dr. Ozaki llega rápidamente a la casa de Toru. Ozaki llega a su cuarto, lo examina y le da la noticia a Moto y a los demás que se encuentran en el cuarto, que Toru ha muerto. Natsuno se da cuenta que efectivamente la alucinación de Megumi sí fue cierta, y ella fue la que mató a Toru. La mamá de Natsuno le entrega una tarjeta que le llegó del verano por parte de Megumi, y Natsuno procede a romper en pedazos esa tarjeta frente a su ventana, mostrando lo molesto que se encuentra con Megumi. En otra parte de la ciudad, Hiromi se encuentra muy enfermo y lo trasladan rápidamente a la clínica porque están preocupados, y van todos con él, sintiendo celos Masao, ya que cuando él se enferma solo le dicen que se acueste en la cama y que el resfriado pasará, y al regresar su familia con el niño, Masao comienza a realizar comentarios que no le agradan a su papá y a su hermano, y le piden que no continúe con eso, y después lo golpea a su padre, pidiéndole que muestre más respeto y que no sea tan frío con esos temas. Munatako, su hermano mayor, también lo regaña y sale huyendo corriendo de su casa, y llorando lamentándose por la existencia de su cuñada y su primo, que es su culpa por la que él pase por eso. Mientras corre, llega al velorio de Toru y entra encontrando a sus hermanos e intenta consolarlos, pero se traba al hablar. Pero llega Natsuno y él solo llega a preguntar dónde se encuentra Toru, para posteriormente pedirle a su papá que si lo deja ver su rostro. Natsuno se muestra reflexivo, pensando que ya solo es el cascarón de Toru, y se pregunta dónde estará y si existirá alguna forma de encontrarlo, y le da sus condolencias a los padres. Masao también se muestra destrozado por el evento, para después contarle a sus hermanos de Toru lo amable que siempre fue con él, ya que él era el único que lo comprendía, y se le acerca a Natsuno reclamándole que por qué no está llorando, que acaso no tiene sentimientos, y lo agrede tratando de iniciar una pelea. Natsuno le pide que se calme, que ese no es el momento ni el lugar. Esto le molesta a Masao, ya que él es mayor que él y no debe hablarle de esa forma, por lo que Natsuno le responde que por eso debe comportarse, pero los hermanos de Toru están del lado de Natsuno, pidiéndole a Masao que se retire, ya que él es el que se está mostrando frío, y que él fue a consolarlos a ellos, no ellos a él, y vuelve a salir corriendo de allí. Llega a su casa y no puede entrar porque está cerrada la cortina, por lo que tiene que entrar por la parte trasera. Cuando va en camino, ve una persona acercarse a su casa, se acerca y ve que está entrando a su casa, a lo que se le hace raro. Abre la puerta de su casa y cuando voltea para arriba, ve a un tipo cayendo hacia él, mordiéndolo y levantándolo, para después succionarlo, y se da cuenta que es el tipo de la biblioteca. Megumi se encuentra fuera de la casa de Natsuno y encuentra su tarjeta hecha pedazos, por lo que empieza a llorar, recogiendo los pedazos tratando de unirlos. Se va de allí llorando para después mostrarse enojada por lo sucedido. Natsuno ve que sus sospechas son ciertas al ver en el suelo que ya fueron recogidos algunos de los pedazos por parte de Megumi, afirmando que él no lo matarán tan fácilmente. Ozaki da la noticia de que Hiromi ha muerto y en el cuarto de arriba se encuentra Masao en muy malas condiciones. Ozaki continúa realizando estudios a los aldeanos para encontrar otras causas de las muertes, pero se enoja ya que la señora le cuenta que le empezó a dar a su esposo remedios caseros para poder curarlo, añadiendo Saki que eso no se puede hacer, que lo tenía que llevar a la clínica ya que presentaba cianosis y que ella no podía realizar todo lo que le hizo porque es una inexperta. Pero Ratsuko lo calma. Las enfermeras se sorprenden ya que no habían visto actuar de esa manera a Ozaki frente a una paciente, pero una de las enfermeras lo entiende, ya que ha habido demasiada carga de trabajo, y además no han encontrado una cura y eso lo pone tenso. Seishin se le acerca a Ozaki, mostrándole los resultados de las entrevistas que realizó, mencionándole que las personas que contaban con un empleo renunciaron justo antes de morir, y que el número de aldeanos ha disminuido.
Y no solo a causa de las muertes, sino que también están desalojando la aldea, mudándose a otro pueblo, y se van sin despedirse. Seishin da la cifra de 22 familias las que se han mudado, y tampoco informan su salida. Esto es completamente extraño para Seishin. Osaki se muestra molesto por lo que se le está presentando, ya que siente que Seishin no se está enfocando en lo verdaderamente importante, que es la epidemia, y que en lugar de eso está investigando cosas que no tienen nada que ver, y le pide que si tiene tanto tiempo libre, que mejor investigue el color de piel de las personas, para que así pueda identificar quién se encuentra enfermo, y comienza a recordar a su padre, que también era doctor, cuando le mencionaba que él lleva la responsabilidad de ser un Osaki, que la vida de todos los del pueblo están en sus manos, y que si mueren sería una deshonra para la familia. Tsunako vuelve a visitar a Seishin, como se lo prometió. Él le pide que ya no debería salir tanto, ya que está rodando por el pueblo una enfermedad contagiosa y no quiere que le pase nada. Pero Tsunako le agradece por su preocupación y le dice que no tenga cuidado, porque en su casa tienen un doctor que las ayuda. Seishin le cuenta que existe una extraña enfermedad circulando por el pueblo, y además es peligrosa, y Tsunako se pone a pensar que se mudaron a ese pueblo por tranquilo. Le pide a Seishin que si puede volver al otro día, a lo que él responde que cualquier día, que ella quiera, pero se muestra preocupado por Toshio, porque está enojado de que no pueda salvar ninguna vida, y que además él no le puede ayudar como quisiera, pero en realidad no es con él con quien está enojado, sino consigo mismo. Tsunako le toca la cabeza, diciéndole que sus sentimientos no concuerdan con lo que dice, pero que lo siente mucho por ellos dos. Natsuno sube al cuarto de Tamot para ver una película de terror, ya que rentó una. A Tamot se le hace raro que él haga eso, ya que se encuentra en luto por la muerte de Toru. Vuelve a cuestionarlo si creen eso las personas muertas que vuelven a la vida, y le cuenta sobre la leyenda que tienen de los Okiagari. Ellos se levantan en la noche y van con los niños cuando se portan mal. Por eso Tamot, cuando era niño, se escondía debajo de la cama por miedo. Natsuno va a la biblioteca a investigar sobre los Okiagari y vampiros, pero ve que probablemente el que se llevó ese libro es Seishin, y va al templo para buscarlo y no lo encuentra, y solamente iba a que le enseñara los libros y leerlos rápido. Aparece una señora llamada Ikumi y menciona que la calamidad que ha llegado a ese pueblo es por culpa de los forasteros, y que van a seguir muriendo más y más. Pero los ancianos no le creen. Osaki decide mantenerla en la clínica sin que se la lleven a su casa, esto para que pueda darle todos los tratamientos posibles para encontrar una cura. Takano, una de las empleadas de la clínica, llama para renunciar al trabajo, ya que se va a ir porque se encuentra muy asustada. Osaki marca la casa de Tsuko para preguntar si va a ir a la clínica. Su esposo le dice que no lo quiso molestar por ser domingo, pero se molesta y pide que la traigan, para después enojarse por la muerte de Tsuko, y ve a lo lejos a Natsuno, quien le empieza a hacer preguntas sobre Megumi, acerca de que si no fue una muerte cerebral, y Osaki le responde que fue cardíaca, y ya no mostraba signos de vida, pero también pregunta que si no existe la posibilidad de que haya vuelto a la vida, por lo que le responde que no. Si fuera así, estarían hablando de un zombie o un vampiro. Aquí empieza a sospechar de las investigaciones que ha realizado hasta ese momento, y recordar todo lo que ha escuchado de los aldeanos, analizando que posiblemente no se trata de una epidemia, mientras que Kaori y Akira planean algo para terminar con lo que está pasando en el pueblo, ya que los adultos no hacen nada al respecto, y alguien nos observa a lo lejos. Masao despierta de la muerte en un ataúd y se encuentra desesperado por salir de ahí. Natsuno descubre a Kaori y Akira preguntándoles qué hacen en ese lugar, y los invita a que lo sigan, y les pregunta que si también sienten que hay algo sospechoso en ese lugar, a lo que ambos se dan cuenta que piensan lo mismo, y Akira abraza a Natsuno, porque por fin alguien los entiende, ya que ni sus papás le creían, pero le pide que no hablen de eso ahí. Y en otro lugar, Natsuno les menciona sobre si son Okiagari, a lo que Akira responde que sí, se trata de esos seres, dando cada uno de estos dos las apariciones que han visto. Por un lado, Akira vio al dueño del aserradero, y Natsuno a Megumi, y Kaori se pone triste por escuchar eso. Natsuno propone ir a ver la tumba de Megumi para levantar sospechas. Masao empieza a recordar por qué murió. Se encontraba acostado en su cama sintiéndose solo y sintiendo miedo a la oscuridad, ya que lo seguía visitando el señor de la biblioteca, que le pide que abra la ventana, pero aunque no quiera, Masao accede a abrirla porque está en trance, mordiéndolo el Okiagari. Este le pide que no puede hablarle de lo sucedido a nadie, regresando al otro día de nuevo. Y así fue como murió. Regresando a donde estaba, Tatsumi lo desentierra y se empieza a dar cuenta Masao que está muerto, ya que no puede respirar. Se le dificulta hablar y ve su nombre escrito en la tumba alterándolo, comentándole a Tatsumi que ha vuelto a la vida, pero le dice que si entonces quisiera regresar a la tumba de nuevo, a lo que Masao mueve la cabeza diciendo que no, y se da cuenta que Hiromi no regresó a la vida, emocionándose. También Tatsumi lo recibe como uno de ellos, pero que aunque no le haga nada a las enfermedades o muera por vejez, no significa que sea inmortal, ya que puede morir si le cortan la cabeza o si le atraviesan con una estaca el corazón, y además si le dan un rayo al sol, también morirá. Masao pregunta qué puede hacer para no morir, a lo que Tatsumi lo lleva a una casa y le explica todo lo que necesita para sobrevivir, como beber sangre de los humanos, pero que no se sorprenda con eso, ya que los humanos también matan animales para sobrevivir, que es parecido. Nos lleva a un cuarto con una persona tirada en el piso, ya debilitada, y le pide que le beba la sangre,
que de todos modos va a morir, pero que si no lo hace lo sacará y morirá con los rayos del sol al amanecer. Además le menciona que solo él es especial, ya que él sí puede sobrevivir a los rayos del sol y puede permanecer despierto durante el día, amenazándolo, pero es compasivo y le da otra opción: beber directamente de un vaso lleno de sangre, para que no tenga que atacar a la víctima, y lo avienta para adentro, terminando por elegir el vaso lleno de sangre. Tokujiro lleva a Tsuko a la clínica. Este se presenta destrozado, ya que todos los miembros de su familia han muerto. Toshio le pide que en esta ocasión se va a tener que quedar Tsuko en la clínica para examinarla y cuidarla. Akira se muestra emocionado porque siente que al fin los adultos se enterarán de qué es lo que está pasando. Kaori lo detiene y piensa que no está bien lo que están a punto de hacer, de desenterrar a Megumi, pero Akira está decidido a realizar esa misión y le dice a Kaori que si tiene miedo que no vaya e irá solamente con Natsuno. Seishin visita a Toshio para contarle que el encargado de la oficina del gobierno desapareció y además todos los certificados y documentos con las últimas muertes también han desaparecido. A ese ritmo, nadie en el exterior se enterará de lo que está pasando en el pueblo y pregunta qué es lo que eso significa, y Toshio le pide que olvide todo lo relacionado con la epidemia, que ya ha encontrado la causa de todas las muertes, comenzando a mencionar todos los síntomas que presentan antes de morir, que se obsesionó tanto con la idea de que se trataba de una epidemia, pero en realidad fueron los Okiagari. Seishin se sorprende y no cree que sea posible, solo se puede explicar si se acepta su absurda existencia. Una cosa es morir de un shock hemorrágico y otra muy diferente, que haga a la gente a renunciar a sus trabajos justo antes de morir, tomando la probabilidad de que los que beben la sangre los hipnoticen para que hagan lo que se les ordene. Esto para que la tasa de mortalidad no aumente y no altere al exterior. A partir de ese momento, trabajará bajo el hecho de que existen los Okiagari, y con Tsuko en su clínica se quedará un tiempo con ella para protegerla, por el hecho de que irán por ella, y si es el caso, podría atrapar al enemigo. Procede a pedirle ayuda a Seishin, y este le dice que se lo pensará. Natsuno, Kaori y Akira van rumbo a la tumba de Megumi. Kaori comienza a recordar el recorrido que hicieron con el ataúd para llegar a ese lugar, y se da cuenta que se encuentra encima de la tumba de Megumi. Tsunako le platica a Seishin sobre las novelas que él escribe y menciona la parte de que siempre habla sobre las personas abandonadas por Dios y que pensó que el autor era una persona solitaria y sin embargo él parece no estarlo, pero se preocupa por la enfermedad de Tsunako y que es injusto que se encuentre tan sola y aislada de la civilización, y le da la razón Tsunako. Kaori ve que enterraron junto a ella el regalo que les dejó a sus padres para Megumi, empezando a sospechar de que alguien ya había desenterrado a Megumi, y comienzan a escarbar, dándose cuenta que es muy profundo el agujero, y logran golpear el ataúd. Proceden a abrirlo confirmando que Megumi ya no se encuentra adentro y revivió. En eso, alguien se lleva a Kaori, adentrándola en el bosque. Kaori se extraña que la persona que la está llevando tiene las manos frías y no se le siente el aliento. Saca un amuleto. El Okiagari se espanta y Natsuno lo golpea con una pala noqueándolo. Posteriormente lo revisa y nota que está muerto, pero Akira le dice que no se preocupe, que lo que hizo fue para defender a Kaori. Natsuno piensa que si lo mató no tendría por qué estar tan frío, tan rápido, lo que significa que ya llevaba muerto mucho tiempo, dándose cuenta que los Okiagari se ven como una persona normal. Natsuno planea llevarlo a la tumba de Megumi y enterrarlo. Muestra algo de miedo, pero dice que alguien tiene que hacerlo, o si no, el pueblo desaparecerá. Lo llevan a la tumba y no lo entierran por completo, ya que de esta forma, quien pase podría verlo, y es mejor que un adulto se dé cuenta de su existencia. Natsuno les pide que vayan a casa y se relajen para regresar al otro día y ver lo que haya pasado. Akira se encuentra acostado y con miedo, ve acercándose una sombra, y cuando abre la puerta se trata de Kaori, que también siente miedo, y pide quedarse con él a dormir, y se preguntan qué pasará si no encuentran a la Okiagari, pero Akira no se preocupa tanto por eso, y planea contarle eso a sus compañeros, arriesgándose a que no le crean. El Okiagari despierta y se siente molesto por lo que le acaban de hacer. Vuelven a regresar a la tumba, observando que todo regresó a la normalidad, con la tumba de nuevo rellenada, y además tampoco parece que volvieran a enterrar algo. Akira asume que regresó a su guarida, y mejor pide que vayan a ese lugar, para de una vez acabar con todos, atacarlos en el día y de esa forma terminar. Pero Natsuno dice que es imposible, ya que vio que un tipo los estaba observando, y él no parecía afectarle el sol, y que no tienen definido si son vampiros o zombies, pero tienden a ser vampiros, y si lo son, no soportan el ajo, las cruces y el agua bendita, incapaces de entrar a una casa sin ser invitados, pero esas habilidades solo aparecen en los libros. Akira pregunta que entonces qué deben hacer, ya que podrían matar a todos. Natsuno lo tranquiliza porque no tienen la certeza de cuál sea el número real, pero si incluyen a los fallecidos serían 10 los enemigos que tienen que enfrentar. Kaori menciona que acaba de morir una anciana en su vecindario, y Natsuno planea ir a terminar con ella antes de que despierte, y lo primero que realizarán es clavarle una estaca en el corazón, preguntándose si podrá hacerlo. Se acercan y ven a lo lejos que ya llevan el ataúd a la tumba, pero deciden ir en otra ocasión, ya que no creen que reviva esa misma noche. Seishin se pone a reflexionar por lo que le contó a Osaki, y empieza a sospechar que Tsunako sea un Okiagari. Debido a todo lo que cuenta de su enfermedad, los padres de Natsuno reciben una visita inesperada. Se trata de una niña que posee una marioneta, y les insiste que le inviten a pasar para entrar al cuarto de Natsuno, para esperarlo, ya que según ella dice que lo conoce, y que tiene negocios pendientes, y avienta su marioneta adentro de la casa,
para seguir insistiendo, pero empiezan a dudar los padres si dejarla o no entrar, para después dejarla entrar, y les pregunta que si también puede venir su hermano, más tarde, a lo que también acceden, y sintiéndose feliz la niña. Seishin comienza a hablar de una novela que está escribiendo llamada Shiki, que trata sobre un hombre que al realizar las tareas no le salen como esperaba, como en una ocasión que intentó sacar agua de un pozo, y lo que sacó fue lodo, pero su hermano menor era compasivo, lo contrario a él, y eso hacía que alrededor de él la gente se sintiera felices con él, pero un día su hermano mayor lo asesinó. Seishin no se ve tan convencido de la existencia de los Sakiagari, pero Saki sigue pensando que irán y atacarán a Tetsuko a la clínica, ya que teniendo en cuenta todo, no matarán a sus víctimas al instante, sino que lo hacen poco a poco, y explica que en el caso de Megumi terminó falleciendo en 4 días. Eso significa que succionaron 4 veces, y el cuerpo humano reacciona con un paro cardíaco con esa cantidad de sangre perdida, suponiendo que ellos no pueden succionar esa cantidad de sangre en una sola ocasión. Y Seishin pregunta que si entonces no pueden beber esa cantidad una vez, ¿por qué las víctimas no despertarían y se defenderían ante los siguientes ataques? A lo que explica Osaki que probablemente, al igual que los insectos, les inyecten un tipo de estupefaciente y así poder manipular a sus víctimas. Osaki se muestra contento ya que está viendo resultados positivos con Tetsuko al encontrarse estable, y las enfermeras también se dan cuenta que están presentando mejorías, aunque no quiera comer. Toshio se encuentra en la sala de juntas de la clínica explicando los resultados de Tetsuko, pero se nota un poco fatigado, y una enfermera le muestra su preocupación pidiéndole que acepte su ayuda y de todos los demás, que no puede hacer todo solo, pero él responde que pediría ayuda una vez haya terminado el tratamiento, pero les agradece. Llega Kyoko, la esposa de Toshio, y está allí porque su madre la llamó, ya que su hijo quería que regresara porque estaba agotado, que al ser su esposa tenía que estar con él. Ella sabía que era mentira, pero aún así fue. Toshio le dice que no es necesario que esté allí, pero Kyoko dice que sí, que hasta puso un letrero en su tienda que cerrará por un tiempo. Takae sale y le dice a Kyoko que se tiene que estar ahí acompañando a su esposo, y le pregunta a Toshio por qué siempre está ocupado y qué es lo que le ocurre al pueblo. Le dice que si se trata de una epidemia, y Takae le da la sugerencia que si alguien más llega con esa enfermedad, que pida una ambulancia y que se lo lleven a otro hospital, y que no se arriesgue, ya que si fallece, ¿quién sería a cargo de la clínica? Porque es el único Saki, y al parecer no tienen planes de otro heredero. Ritsuko prepara un sándwich para llevarlo a Saki, porque está en vela cuidando a Tetsuko. Toshio se cuestiona sobre qué tipos de habilidades tendrán los Sakiagari, o cuáles serían sus posibles debilidades, así como lo muestran en las películas. Aunque se trate de ficción, tienen que encontrar algo, ya que están acabando con la gente. Ritsuko se adentra en el bosque y ve a lo lejos a una persona, pero la observa detalladamente y ve que no es normal y se preocupa. En la clínica continúa Toshio planeando una estrategia, y sería atrapar a uno de estos seres para diseccionarlo y estudiarlo. Seishin le dice que si está loco, aunque sean vampiros no puede realizar esos tipos de estudios con ellos, y de pronto escuchan ruidos en el cuarto de Tetsuko y ven que algo las echa fuera de la ventana. La abren y ven a Nao en la ventana, que viene por su suegra, y se aleja de la ventana. Osaki abre la ventana y le pide que se aleje de su clínica y que ya no moleste más a sus pacientes. Ritsuko le lleva el desayuno y Tetsuko empieza a mostrar signos de que ya está mejorando, viendo Toshio a su primer paciente que se ha rehabilitado con éxito. Toshio le pregunta que si al despertar a medianoche no vio algo extraño, ya que estaba hablando y piensa que era con alguien más, pero Tetsuko no recuerda nada, aunque tuvo un sueño donde Nao regresaba a verla y que lo sintió muy real, pero que aún así se pondría muy contenta si regresara al igual que toda su familia. Toshio la detiene. Tokujiru visita a su esposa y ella le dice que mañana lo verá de nuevo, que no se preocupe, y procede a bajar la foto de Nao. Toshio se pregunta si Nao volverá por ella. Para poder identificar sus debilidades, Seishin le recuerda una leyenda que escuchó, de que si no invitas a un vampiro a tu casa, ellos no podrán entrar, pero de repente se apagan las luces y temen de que ya haya llegado. Se sienten en desventaja porque los Sakiagari pueden ver en la oscuridad, y Seishin decide bajar para encender un generador. Tetsuko ve que Nao se acerca a ella y comienza a llamarla para que salga de la clínica. Osaki se asoma a la ventana, pero Tetsuko se dirige a la puerta del cuarto, mientras Seishin ve a Megumi y demás personas afuera. Los provoca que no puedan entrar, y Megumi le dice que solo entrarán con la invitación. En eso aparece detrás de Osaki Tatsumi y lo golpea tirándolo al suelo, volviéndolo a golpear mientras Tetsuko se aleja. Tatsumi les dice que no los matará, ya que aún no le han dado esa orden, y se lleva a Tetsuko. En eso se le acerca Nao, la muerde para después acercársele más a Sakiagaris. Seishin saca sus conclusiones de al ver a los Sakiagaris. Decidieron terminar con ella para que de esta forma ya no cause un problema, y Toshio se lamenta porque prometió salvarla. La niña continúa esperando, y la mamá de Natsuno le dice que en el momento él llegará. Antes de que atacaran la clínica, Tatsumi informa a los Sakiagari sobre que el doctor está consciente sobre su existencia, y los Kirishiki les piden que tienen que lidiar con ese asunto y ponerle fin, por lo que esa noche irían a atacar a todos los que están en la clínica. Natsuno llega a su casa y sus papás le cuentan que tiene una invitada en su cuarto y se molesta, pero llega al cuarto y no ve a nadie, viendo que se fue por la ventana. Natsuno se extraña para después sus papás mencionarle que la niña
tenía mucha urgencia para entrar a su casa, y preguntando si podría ir su hermano mayor, a lo que sus papás accedieron. Tatsumi sigue dando órdenes, y le pregunta a la niña cómo van las cosas, y responde que esta misma noche será la última de Natsuno. Megumi la escucha y se molesta con eso, ya que no quiere que le haga nada, pero Tatsumi se lo niega, ya que Natsuno como Saki muestran una amenaza para ellos. Nao la consola diciéndole que sí podrá formar parte de ellos, pero Megumi la calla mencionándole que como a ella ninguno de sus familiares pudo revivir, y le pide a Tatsumi que ella es quien se tiene que encargar de eso, y Tatsumi le pide que no interfiera en sus planes, pero si continúa, la depurará. Los padres de Natsuno le fabricaron una silla de madera para su cumpleaños, y al llevarla a su cuarto ve como todo está tapizado de cruces y todo tipo de protección, disgustándole. Natsuno le llama a Kira para advertirle que, si llega alguien desconocido, que por ninguna razón lo inviten a pasar, ya que es muy probable que inviten a un Okiagari a entrar. El papá de Natsuno limpió por completo todo su cuarto y bajó a reclamarle al taller que por qué lo hizo. Responde que porque odia todo ese tipo de supersticiones y que pare de hacer ese tipo de cosas. Se va a su cuarto y con una llave en la mano piensan que de esa forma es como han desaparecido, por invitar a los Okiagari a entrar a las casas, y piensa quién podría venir por él, o cuántos, pero no se dejará atacar porque va a luchar. Ve tocar a alguien la ventana por fuera. Megumi corre hacia la casa de Natsuno, pero cae rodando hacia abajo. Natsuno ve cómo tratan de abrir su ventana, pero se detiene y se retira, viendo cómo se acercan a la puerta principal de su casa para después abrirla, empezando a recordar cuando llegaron a ese pueblo, ya que a su papá le encanta la naturaleza y la tranquilidad, y diciéndole que a partir de ese día ya nunca cerraron la puerta con seguro, pero siempre han sido así. Cuando eran jóvenes e iban a la universidad, tuvieron un hijo, pero no se quedaron, por lo que Natsuno se quedó con el apellido de su mamá y se mudaron a ese pueblo por pacífico. No le parece divertido y quiere irse de ese pueblo, que no puede morir en ese momento. De repente escucha un sonido afuera, alguien toca la ventana y le habla por su nombre. Natsuno suelta la llave, pensando que solamente alguien cercano puede hablar así. Se encuentra indeciso si abrir la ventana o no, ya que la mejor decisión es esconderse y protegerse. Abre la ventana y lo jala una mano, y quien lo jala es Toru, que procede a huir del lugar mientras Natsuno le grita. Adentro del bosque, Toru está llorando, cuando Megumi lo ve, diciéndole que ella sabía que lo iban a mandar a él. Llora porque Tatsumi le mencionó que si no mataba a Natsuno, iba a matar a sus dos hermanos, y tuvo que decidir, por la razón de que Natsuno sabe de ellos y podrá contraatacar, pero tuvo miedo de atacarlo. Megumi le dice que entonces ella realizará ese trabajo, ya que ella no dudará en matarlo. Toru lo detiene diciéndole que si lo hace, Tatsumi la podría castigar, pero aún así ella quiere tomar el riesgo. Natsuno se acerca al bosque gritando el nombre de Toru para poder encontrarlo, y no le extraña que Toru haya vuelto a la vida, ya que vio cómo lo mordieron, pero no puede entender por qué entre tantas personas hayan escogido a Toru para asesinarlo, y tiene recuerdos de cuando se encontraba vivo, porque ve sus recuerdos a donde quiera que vaya. A todo mundo le agradaba, incluso a Masao. Natsuno, aún siendo tan frío, Toru decidió ser su amigo, lamentándose su pérdida. Megumi lo observa detrás de los arbustos, preguntándose que él va a morir, pero que tal vez pueda regresar a la vida. En eso ve que Tatsumi se le acerca, diciéndole que es el primero que sabe de su existencia, pero aparte es valiente, podido haber huido del pueblo y no hacerlo, y presenta un problema para ellos, porque planea cazarlos, al igual que el Dr. Ozaki, así que no se pueden permitir tener cazadores por ahí. Natsuno lo reta a que lo maten entonces, pero Tatsumi tiene otros planes, y llama a Megumi a que se acerque, ya que él sabía que ella vendría, y le pide que se sienta libre de hacer lo que quiera, a lo que ambos se le empiezan a acercar a Natsuno, cuando detrás de él aparece Toru, que lo muerde y lo deja tirado en el suelo. Y Kumi se encuentra con una pareja, mencionando que tuvo una premonición en un sueño de que esa maldición algún día iba a llegar, con la llegada de su familia a Kanemasa. La pareja ha escuchado que Kumi tiene un gran poder psíquico, que si les podía dar un talismán para su protección, se los da recomendándoles que los pongan en su puerta y ventana, para después cobrarles 3000 yenes por cada uno. Las enfermeras se encuentran en la sala de juntas, platicando sobre lo que pasó con Setsuko y cómo lo tomó su esposo, pero sin embargo Ritsuko menciona que el Dr. Ozaki últimamente lo ha notado más despreocupado, que las muertes de sus pacientes antes lo ponían muy mal, y que hace poco lo notó más relajado, como si ya no pasara nada, pero que más bien parecía poseído por algo, y toma la llamada de uno de los doctores, que renuncia porque tiene miedo de la epidemia, a lo que empieza a tener sospecha de que algo muy raro está pasando. Kyoko le cuenta una historia que le acaban de contar, sobre una tienda que pusieron en las afueras del pueblo, pero que la van a demoler y poner una nueva clínica que le va a pertenecer al doctor de los Kanemasa, y esto hace enfurecer a Takae. Kyoko entra a la habitación riendo, agradeciendo a Tatsumi por la historia. Toshio llega a un restaurante del lugar porque se reunieron varios aldeanos y le comienzan a preguntar si existe alguna epidemia en el pueblo, ya que ha habido varias muertes ya, que si les cuenta a ellos no dirá nada, si es que lo está teniendo en secreto la información. Toshio menciona que no se trata de una epidemia, porque no cumple con ninguno de los requisitos para hacerlo, y tampoco les puede decir nada sobre lo que está pasando, para esa forma que piensen que sí se trata de una epidemia. Y Kumi también
sabe que los Kanemasa son Ukiagari y pretende tomar cartas en el asunto, porque los demás aldeanos tienen este tema por desapercibido. Su hija la juzga loca y le pide que se detenga porque la avergüenza, y cuenta que su esposo era igual que su hija, que no eran muy inteligentes, pero un día falleció y su vida como mujer terminó, pero ahora ella es la única que puede salvar al pueblo, según ella. Atsushi descubre a Ikumi pateándole la puerta del negocio de su padre, porque está inconforme, y agarra una cubeta con agua para correrla. Ikumi se va corriendo diciendo que no saben lo que les espera. Toshio está en la tumba de Tetsuko, dispuesto a desenterrarla. Llega Seishin y le dice que sabía que iba a estar ahí, por eso se quedó después del entierro. Toshio comienza a excavar, diciendo que la desenterrará para poder examinarla y realizar todos los estudios necesarios para poder mostrarle al pueblo y se den cuenta de lo que está pasando. Seishin no le permitirá hacer eso, que los Ukiagari se ven exactamente igual que una persona normal, y además, aunque sean asesinos, no podrían matarlos. Toshio le pide que no se confunda, ya que no hay ley que rija lo que hacen los Ukiagaris, y le pide que no sea cobarde, o que si está de acuerdo con que sigan matando a toda la gente del pueblo, pero Seishin se da la vuelta y se retira. Llega a su templo y lo vuelve a visitar Tsunako, que viene a preguntarle si está escribiendo otra novela, y le cuenta que es un hermano mayor que mata a su hermano menor, y es rechazado por la sociedad para vagar por el desierto, pero su hermano lo persigue en su andar. Tsunako le pregunta si es un fantasma, a lo que le responde que más bien se trata de un shiki, que es el nombre que se les da a los cadáveres que se levantan en su tumba. Tsunako le dice que se inspiró en la historia de Caín y Abel, de la Biblia. Seishin le pregunta que si ella es un Ukiagari. Ella lo intenta morder, le dice que es un romántico y se retira. Ikumi continúa recorriendo todo el pueblo, advirtiendo sobre los Ukiagari, que los están acechando. ¿O que acaso no ha notado que desde que llegaron los Kanemasa comenzaron a morir todas las personas? Y les da más detalles que ponen en evidencia a esta familia. Y si confían en ella, que la sigan. Llegan a la casa de Tokojiro, sale un familiar de él, y Ikumi comienza a decirle que morirá al igual que toda su familia, ya que esta familia está maldecida por los Ukiagari. Llegan con Toshio y le pide que le explique a toda la gente lo que en realidad está pasando en ese pueblo, que mencione que los causantes de todo son los Ukiagari. Toshio niega todo eso. Ikumi le dice que a pesar de ser uno de los líderes del pueblo, no va a hacer nada, así que ella toma el mando y dice que ella va a llevar a la gente a Kanemasa para descubrir a esa familia. Toshio le dice que solo los Ukiagaris es solo una leyenda del pueblo, pero si quiere saber la verdad tendrá que tomar el pulso a uno de los Kirishiki. Entonces Ikumi le pide que la acompañe. Ya arriba, abren la puerta del Kanemasa. Ikumi dice que aunque sean capaces de salir al sol, eso no significa que no sean Ukiagari, así que le pide a Toshio que vaya a tomar el pulso. Lo toma y cuenta que su pulso es correcto y no se siente ninguna anormalidad, disipando todas las sospechas de los pueblerinos, dejando como una mentirosa a Ikumi. Se encuentra en su casa lamentándose porque nadie le cree. En eso llega una joven golpeando su puerta y pidiendo que vaya a su casa debido a que un Ukiagari está atacando su casa. Ikumi sale corriendo y su hija ve que quien la llamó se trata de un Ukiagari. Yoshikazu, el papá de Kaori y Akira, se da cuenta que ella es el único que se encuentra trabajando en la oficina del gobierno, ya sea porque sus compañeros se han muerto o se han mudado, y además las cartas de defunción aumentan rápidamente y no hay nadie que las archive, que si continúan ese ritmo el pueblo desaparecerá. Menciona que llegaron 2 reemplazos, pero que solo trabajan en la noche. Natsuno ya se encuentra muy debilitado y llama a Akira y Kaori, que le preguntan cómo está, a lo que él le responde que mal. Akira le cuenta que estaba a punto de contarle a su salón sobre los Ukiagari, pero le dijeron que el otro día a Ikumi la tacharon de mentirosa sobre lo que pasó con los Kanemasa y la echaron. Ahí Akira mejor se quedó callado. Kaori le dice que entonces pueden estar equivocados sobre ellos. Natsuno les enseña que ya ha sido mordido por un Ukiagari. Les pide que se vayan del pueblo, mencionando que planean convertir a todo el pueblo en ellos. Y no se sabe la cantidad de aldeanos que ya llevan, contando también que es probable que todos los que se han mudado también estén muertos. Aunque todo el pueblo se convierta en un Ukiagari, el exterior no se enteraría de su existencia, advirtiéndoles que se escondan y que si lo atacaran a él, posiblemente irían tras ellos. Pero ellos no se quieren ir porque quieren apoyar a Natsuno, que prefiere lamentarse ahí a que lamentarse por haber huido. Les dice que está bien, pero sin embargo les pide que ya nunca lo busquen, que posiblemente la próxima vez ya no será el mismo. Natsuno ve a Toru, que se acerca a su ventana y ya no lo reconoce, que esa cosa quiere matarlo, pero aún se parece demasiado a Toru cuando estaba vivo. Natsuno sale de los arbustos y se le muestra a Toru, que le pide que haga lo que quiera con él. Se le acerca y Natsuno saca una cruz, dándose cuenta que le teme a ese tipo de cosas, y se lanza. Huye corriendo y le pregunta si es muy necesario que ellos ataquen a las personas para coexistir. Si les explican a las personas su condición, podrán compartirles de su sangre, pero Toru le dice que no es tan fácil. Si fuera así, ya no tendrían la necesidad de atacar a las personas. Al principio la mayoría no quiere matar a las personas por miedo a que sean pecado, pero con el tiempo empiezan a sentir la sensación de que necesitan hacerlo para vivir. Natsuno le muestra una estaca amenazándola con usarla en él, pero la avienta y le pide que se comporte como un vampiro, que deje de comportarse como cuando estaba vivo. Le ofrece que beba su sangre y que se escapen juntos, que ya después planearán cómo arreglar ese problema, que buscarán un lugar donde Tatsumi y los otros no pueden encontrarlos. Pero Toru dice que es imposible escapar y empieza a gritar, lamentándose. Tsunako explica que su naturalidad como Shiki es atacar a las personas y ser hostiles con ellos, de otra forma no pudieran sobrevivir, y sin embargo tiene mucha hambre aunque sea muy vacía, no hay ser que pueda soportarla. Toru ataca a Natsuno succionándole la sangre. Megumi cuenta que ese pueblo ya está más desolado que nunca,
nunca, con el trabajo que han realizado. Además, Tatsumi usó dinamita para derrumbar caminos, para que el pueblo esté incomunicado, y dice que es deprimente, que cada vez más tiempo se va a quedar atrapada en ese pueblo, rodeada de vampiros. Tatsumi aparece para pedirle que realice una tarea: atacar al padre de Kaori, ya que Kaori y Natsuno están compartiendo secretos y planes, y si no quiere terminar con Natsuno, que aunque sea con alguien cercano a él, Megumi acepta el trato. Al llegar a su casa, ve de nuevo a niños en su puerta, y les pregunta que quiénes son ellos. Le responden que son amigos de Natsuno, y que están ahí para ver cómo se encuentra. Él se los niega diciendo que está en la cama, y se encuentra muy enfermo, pero Natsuno sale para que los deje entrar. En el cuarto le comentan que ya se encuentran muy preocupados, y no podían dejarlo solo. Le traen talismanes y cruces para que puedan protegerse. Natsuno no quiere mudarse, y piensa en irse del pueblo, para poder estudiar la universidad. Akira le dice que entonces escapen juntos. El padre de Natsuno entra al cuarto y ve tapizado todo alrededor, y dice que ya está harto de todo lo que está sucediendo en el pueblo, con todas las maldiciones y supersticiones que tienen. Vuelven a regresar al otro día, y ven que el cuarto de Natsuno ya se encuentra vacío, y al igual que Megumi, tiene el mismo aspecto. Su padre les regresa la bolsa con todos los objetos, y les pide que se vayan, pero le ruegan que por favor lo dejen cuidarlo toda la noche, a lo que él les responde que para eso están sus padres, y que ellos lo cuidarán. Pero Akira no se quiere ir, y le advierte que si no los deja quedarse, vendrán a matarlos los Okiagari. Después los alcanza pidiéndoles disculpas por el comportamiento de hace rato, y que pueda que tengan razón sobre los Okiagari, por lo que procede a decirles que él se quedará toda la noche con él, por cualquier cosa que pase, y Akira le vuelve a entregar la bolsa, mencionándole que eso le servirá de algo, porque esos seres al parecer les tienen miedo. El papá de Akira y Kaori va caminando a la calle, y encuentra a Megumi, que le pregunta que a dónde va esta noche, pero al avanzar más se da cuenta de que ya murió, pero es tarde, ya que Megumi la abraza por detrás. A Natsuno le piden que si está bien que deje la ventana abierta, él dice que sí, y su padre se retira de su cuarto. Natsuno ve hacia afuera, esperando su fin, e imaginando que se escapa del pueblo. Natsuno está acostado en su cama, pero siente que ya no cuenta ni con sus manos ni con sus pies, haciéndosele imposible de alcanzar la fuerza de su cuerpo. Seishin explica que la mayoría del pueblo son seguidores de su templo, y que gracias a ellos y a su ayuda, el templo sigue en pie, pero ese día se les extraño que todos estén actuando normalmente, a pesar de todas las pérdidas que había en el pueblo. Tokujiro llega con el Dr. Osaki, debilitado, y le cuenta que su esposa, antes de morir, vio a Nao, y Tokujiro menciona que él también la vio. Osaki le pide que no se deprima, y le pide a su familiar que lo deje con él toda la noche para cuidarlo. Tokujiro le dice que no se quedará, porque Setsuko también se quedó con él, y aún así falleció, y le pide que lo deje en paz. Él quiere ir a su casa. Toshio analiza que esas mismas palabras dijo Setsuko, al igual que otros pacientes que ha tenido, como en una ocasión que fue Motoko a llevar a su esposo, que presentaba las mismas condiciones que su suegro, como si los Okiagari hagan que se graben siempre el mismo discurso. Llega la madre de Toshio a avisarle que Kyoko se desmayó. Shinmei, el padre de Seishin, quiere ir a ver a Tokujiro, a pesar de su condición. Seishin le pregunta por qué de repente quiere ir a verlo. Él responde que nada más porque sí. Toshio llega a su casa y ve a Kyoko tirada en el suelo, examinándola y dándose cuenta de que fue por culpa de los Okiagari. Su madre cuenta que ya lleva 3 días en ese estado, y Toshio le pide que mande pedir una ambulancia para que venga por Kyoko, para que se la lleven. Ella se niega porque dice que ese es el trabajo de las enfermeras, pero después accede. Toshio no sabe por qué se confió de que nunca iban a ir los Okiagari a atacarlos, y menciona que los Okiagari han sido invitados a la casa Osaki. Seishin le marca a Toshio para preguntar sobre su esposa. Toshio le dice que ya no se encuentran a salvo, y Seishin le pregunta si no ocupa compañía para cuidar a Kyoko, o que si él puede solo, y él responde que ella encontrará una manera de arreglárselas. Toru visita a Natsuno, y él le pide que entre porque ya no tiene fuerzas para levantarse. Toru entra y se le acerca a Natsuno, mientras este se queda pensando de que tenía la esperanza de que Toru cambiara de opinión y puedan escaparse juntos, pero no es así. Pero de todos modos, él ya perdió la esperanza de que algún día pueda salir de ese pueblo. Toru empieza a llorar y lo muerde, mientras Natsuno dice que esas lágrimas frías son de un ser que no tiene calor. Asusa le deja una carta a su esposo, de que huyó del pueblo porque no soportó ver la muerte de Natsuno. Su padre está por toda la casa buscándolo, hasta que llega al cuarto encontrando a Natsuno sin vida. Él se desmorona y no entiende por qué eso le pasó a él. Seishin va con su padre a visitar a Tokujiro, pero ellos solo se quedan mirando, diciendo un par de palabras solamente. Seishin sospecha de que su padre sepa algo, porque él le pregunta sobre si Setsuko y Nao pasaron por lo mismo, y se expande por todo el pueblo esa enfermedad. Akira y Kaori fueron a la casa de Natsuno, y aunque toquen muy fuerte la puerta, nadie les abrió, pero sale el padre con un aspecto algo acabado, y menciona que él no hace negocios, y que por favor se retiren. En eso aparecen 2 carteros, que les piden que lo dejen en paz, porque en la mañana llegó una carroza fúnebre y se llevó un ataúd. Akira se lamenta en su cuarto por no haber hecho lo necesario para que eso no pasara, como cuidarlo afuera de su casa, aunque él se estuviera muriendo de miedo, preguntándose qué va a pasar con ellos a partir de ahí, y mencionan que cerrarán todo con llave y no dejarán entrar a nadie a la casa, mientras Megumi se encuentra afuera escuchando todo, diciendo que será en vano que cierren con llave. En eso entra su padre poseído por Megumi. Kaori entra a la cocina, preguntándole a su mamá si ya cerró todas las ventanas,
como se lo pidió, sin saber que a su padre ya les había dado entrada a los Sakiagari. Se enoja su madre mencionándole que ella no es una sirvienta para obedecerle. En eso ve que su esposo tiene una tarjeta de una clínica. Toshio va a revisar a su esposa para ver su estado, pero presencia su muerte. Las enfermeras se encuentran platicando sobre el estado de Kyoko y que Toshio les mencionó que él de allí en adelante se encargará de cuidar en todos los aspectos de su esposa, para que ellas no se preocupen por eso. En eso ven pasar a Toshio, le vuelven a ofrecer su ayuda y este se la rechaza. Sube a la habitación donde está su esposa y la rodea con bolsas de hielo para poder conservarla. Tomio vuelve a golpear a Atsushi porque su madre le dijo que dejara de fumar y él no le hizo caso. Y afuera, y con su ojo morado, ve a lo lejos a una mujer que se le acerca y lo saluda, volviéndose loco, y le pregunta que por qué todos los locales ya están cerrados, si aún no es tan noche, y él le responde que es porque todos son unos cobardes, y le pide que suba a las escaleras para que vaya a conversar con él. Pero ella está preparada para morderlo. Satoko llega a la clínica y se encuentra preocupada por Yuki, ya que no regresó, y las autoridades están buscándola, y se acerca a Toshio para contarle sobre ese tema, y él solo responde, ya veo, y se queda llorando Satoko por lo frío que le respondió. Pero una enfermera le dice que se encuentra así por el estado que se encuentra su esposa, a lo que Satoko responde que en todo el tiempo que lleva trabajando con él, nunca lo había visto reaccionar de esa manera. Le llega la noticia a Shinmei de que Tokojiro ha fallecido, pero lo toma a la ligera, y le pide a Seishin que entregue una carta que va dirigido a los Kirishikis, que se trata solamente de un saludo. Seishin se pregunta si su padre ya se habría dado cuenta de los Okiagari. Kaori despierta y escucha fuera la voz de Megumi, que dice que su padre está muerto, que se merece que le pase eso. Llama a Kira y le cuenta lo que dijo, pero luego salir corriendo hacia el cuarto de sus padres, y empiezan a buscar a su padre por toda la casa, y lo encuentran tirado en el suelo, muerto. Su madre no lo puede creer, pero ve la tarjeta que tenía de la clínica y les marca para avisarle lo que pasó. Responden que irán de inmediato. No pasa ni un minuto cuando ya se encuentran en el lugar, el doctor, y se presenta como Ibuchi y pide entrar a la casa. La madre de Toshio le pregunta si esa noche también irá a cuidar a su esposa, y que cuando piensa decirle a sus padres sobre su problema, que les notifique lo más pronto posible, porque ella no quiere tener problemas con su familia. Toshio le contesta que lo más pronto posible lo hará, sin saber que su esposa ya lleva 4 días que ha fallecido, mencionando que ellos no reviven al instante o al día siguiente, sino que les toma 3 o 4 días para hacerlo. Pero en el caso de su esposa, han pasado 5 días, y si no revive al día siguiente, renunciará a eso, porque ya no puede soportar aguantando un cadáver. Entra al cuarto a analizarla, y nota que muestra signos de que ya no está reviviendo. Megumi le pregunta a Yoshie, que es una empleada de los Kirishiki, sobre si sabe algo sobre Natsuno, si ha revivido, pero ella no tiene idea, ya que no han usado su funeraria, porque su padre lo llevará a la ciudad, advirtiéndole que en la ciudad no los entierran, sino que los incineran, y Megumi empieza a llorar. Masao aparece feliz, porque van a incinerar a Natsuno, y Megumi le lanza una piedra a la cara. No puede creer que alguien como él haya revivido, continuando dándole cachetadas, que si Natsuno se convirtiera en uno de ellos, sería uno de los mejores, procediendo a darle una patada a Masao para dejarlo en el piso. Yoshie le ofrece a Megumi que si continúa así, podrá formar parte del equipo de la ciudad. Este equipo se encarga de cazar gente en la ciudad, para de esta forma que sea más fácil de matar para los aprendices. Toshio comienza con las grabaciones del estudio, que le va a realizar a su esposa, grabando todo lo que evidencie que ya se encuentra en proceso para que pueda revivir, como el rigor mortis, que ya ha desaparecido, las ondas han aparecido con frecuencia, la piel vuelve a estar lúcida, mostrando luego que la piel se ha afectada por el sol. La lleva rápidamente a un laboratorio que tiene en el sótano, observando que de eso se trata un shiki. Llama a una enfermera para que no vaya al día siguiente, y hay que cerrar la clínica para poder atender a su esposa. En el laboratorio empieza por extraer sangre, viendo que el agujero hecho por la aguja se recupera rápidamente. La sangre no se coagula y no reacciona a ningún químico, regresando a tomar un color rojo oscuro. Kyoko despierta y se encuentra asustada por lo que está pasando. Continúa probando con todo tipo de químicos para ver que pueda funcionar. En ninguno muestra el resultado esperado en el cuerpo de Kyoko. También experimenta con el ruido metálico y con una imagen de un Buda que parece provocarle miedo. Esto debido a que tal vez al revivir su cerebro fue modificado para tener esas habilidades. Prueba con hacer incisiones en su cuerpo, pero estas rápidamente se curan. Nota que es imposible matarlos con métodos tradicionales. La única forma es cortándoles por completo la circulación, mediante cortarles la cabeza, o directamente atacar en el corazón. Y procede a clavarle una estaca en el corazón, golpeando la estaca en varias ocasiones, mientras Kyoko grita de dolor. Entra Seishin a la sala de operaciones y se sorprende de todo el desastre de sangre que hay en el lugar, y Toshio le dice que le ayuda a limpiar todo. Seishin está sorprendido por lo que hizo Toshio y por lo que le pidió hacer, y él le pregunta sobre qué hubiera hecho él en su lugar. Él no se puede permitir que siga contaminando de esa manera el pueblo, y por eso es que tiene que recurrir a esos extremos, y está decidido a cazar todos los shiki en venganza de su esposa. Seishin se queda mirando y sin decir una palabra se retira de la sala. Él piensa que no es necesario matar para encontrar justicia, y él no quiere matar a nadie, ni a ninguna otra cosa. Llega a su casa viendo la novela que está escribiendo sobre el hermano mayor que mató a su hermano, y se queda pensando que no tuvo razón Toshio
de la decisión que tomó. Toshio reúne a unos aldeanos para anunciarles algo muy importante. Les platica sobre la situación del pueblo actualmente. Prácticamente muere una persona diariamente y esto lo están tomando muy a la ligera en el pueblo, y les recuerda sobre el alboroto que realizó Ikumi, mencionando que puede demostrar que todo lo que dijo ese día es verdad. Uno de ellos se levanta diciendo que no puede ser verdad y se va. Sin embargo, Toshio les pide a los que se quedaron por qué no lo podrá terminar con eso solo, pero no se lo toman en serio, mencionando que vieron un caso como ese en las películas. Viendo Toshio que esa es su respuesta, ellos le mencionan que han sido bautizados por el racionalismo moderno y no pueden creer en monstruos ni en ese tipo de cosas. Se quedarán con que es una epidemia y se dará cuenta el exterior tarde o temprano de eso. Toshio llega a la oficina del gobierno y nota que ya no hay nadie trabajando en ese lugar. El conserje le menciona que solo trabajan a altas horas de la noche, que en el día él solo trabaja, recibiendo recados para entregarlos en la noche. Se va a relajar un rato al lado del río. Regresa en la noche observando que está lleno de empleados la oficina. Llega preguntando por el funcionario de salud y le responden que no se encuentra, que está desaparecido y todavía nadie ha llegado a reemplazarlo. Entonces Toshio le pregunta sobre la cantidad de muertos que ha habido en ese mes y le responden que ninguna muerte hay, dándose cuenta que todos en ese lugar son shikis. Él no se cree ese juego y les cuenta que aparte de la gente que ha muerto en su clínica, ha muerto demasiados fuera del pueblo, pero ellos le mencionan que cuando los de la mudanza les enviaron las actas de defunción, ya pertenecían a otro pueblo, así que esas muertes no contaron para ese pueblo. Y recuerda cuando Seishin le mencionó la parte de que antes de morir renuncian a sus trabajos y empiezan a mudarse, dándose cuenta que eso siempre fue muy importante, pero ya es tarde para darse cuenta, y todo fue para esconder las muertes del pueblo. Pero Toshio cuenta con todas las cartas de defunción y amenaza con llevarlas todas a la capital, y para que de esa forma se den cuenta que no coinciden con los resultados que les entregan, y de esa forma tendrán que investigarles todas las anomalías. Pero en eso aparece Chizuru, mencionando que él no hará tal cosa, porque si piensa hacerlo, lo matarán en ese preciso instante, para decirle después que lo visitará algún día. Tatsumi está platicando con el dueño de la nueva funeraria, que es un poco extravagante, y le cuenta a este de la vez que fue el funeral del papá de Akira y Kaori, que fue muy extravagante. Tatsumi le dice que el próximo funeral él lo supervisará. El funeral es de Atsushi y es demasiado extravagante para los estándares de ese pueblo, existiendo pirotecnia, humo y una mano que asemeja que Atsushi se despide de todos. El dueño le cuenta a Tatsumi sobre los métodos que va a implementar para llevarse a los cuerpos, ya que no va a ser necesario que vaya a desenterrarlos, sino que ahí mismo cambiarán el ataúd por uno vacío, y el cadáver se queda ahí hasta que se despierte, pero le pide que los funerales ya no sean tan llamativos. Toshio observa la foto de su esposa en su velorio. Llega Ritsuko con las demás enfermeras para ofrecerle sus servicios, en lo que se ocupe en el funeral, pero las señoras del vecindario se encargarán de eso, y les piden que se retiren. Pero llega la madre de Toshio, pidiéndoles que no se queden paradas y que vayan a la cocina, pero Satoko le dice que ellas no son sirvientas, que son enfermeras. La señora se molesta y la amenaza diciéndole que va a hacer que Toshio la corra del hospital. Ella le pide que lo haga, porque ocupan enfermeras en otros hospitales. Además, a él no le importó una de sus enfermeras, que le dio igual su desaparición. Toshio recibe una carta de Satoko donde expresa su renuncia por el impacto que le causó la pérdida de su compañera, y Toshio lo siente mucho por contestarle de esa manera. Se encuentran los aldeanos decididos a realizar su baile de Kagura de ese año, pero con más fuerza, por las muertes que han ocurrido. Toshio se da cuenta de la indiferencia que sienten a todo lo que está pasando. Se va al jardín de su clínica y en eso se le acerca Natsuno a ofrecer su apoyo para acabar con los shikis. Toru se encuentra enfrente de la ventana de Natsuno, pidiéndole perdón porque de nuevo mató a una persona. En eso aparece detrás de él Seishiro, que le dice que si continúa haciendo eso, sufrirá más, y le dice que Tsunako lo quiere ver en la mansión Kanemasa. Nao se lamenta la pérdida de su suegro. Recuerda cuando era una niña. Sus padres eran alcohólicos cometiendo fraude para luego escaparse, abandonándola a su suerte cuando tenía 6 años. Ella siempre estuvo en búsqueda de una familia y un hogar a donde pertenecer. Miki Yasu le ofreció eso, un hijo y a sus suegros, que los consideraba como unos padres. Es por eso que tomó la decisión de morderlos para llevarlos con ella, pero nadie pudo revivir, posiblemente porque heredó ser mala persona de sus padres, y es por eso que no pudieron revivir, quedando ella como la única criatura, mientras su familia ya podrá descansar en paz. Ella fue la que tuvo la culpa, porque ella fue quien invitó a los Kirishiki a su casa. Toru se encuentra preocupado porque ser llamado por uno de los Kanemasa significa que será castigado, especialmente si te llama Tsunako, porque en el peor de los casos lo mataría. Ella le menciona que le llegó la noticia de que está sufriendo porque mató a Natsuno, que no es necesario que se encuentre en esa situación. Toru se molesta, pero ella le menciona que si entonces siente culpa, que puede suicidarse si gusta, y le cuenta la historia de una niña que sufría igual que él por matar gente. Un día despertó y se encontraba dentro de un ataúd, desesperada por salir. Entonces alguien escuchó y fue a desenterrarla, para después matar al señor. Cuando se fue a su casa, la mandaron a un pueblo desconocido, encerrándola en un almacén. Le llevaban comida una persona diferente cada día, porque ella atacaba a todos, pensando que tal vez sus padres sabían lo que era, y por eso la alimentaban diario. Aprendió demasiado durante la estadía en el almacén, entendiendo qué clase de criatura era, escapándose del lugar, matando a gente en el camino. Pero cuando regresó a su casa,
ya se encontraban otras personas desconocidas, viendo que no estaba su familia, y los estuvo buscando por demasiado tiempo, tanto como para que ya estuviera muerta su familia. Toru le pregunta por qué le cuenta eso. Ella le menciona que porque pensó que con eso iba a entender. Megumi ve que Yoshikazu se encuentra triste y le reclama que por qué le hizo eso, pero ella le dice que con qué derecho le reclama. Si él está allí es porque también ya bebió sangre de las personas debilitadas que les asignan, reclamándole que a partir del día siguiente él tendrá que buscar su propia comida, y le pide que ataque a su propia familia, con la posibilidad de que ellos también revivan, preguntándole a Megumi si ella mató a su familia. Ella le responde que no los quiere ir con ella. Yoshikazu visita su casa, llorando porque ya no es bienvenido en esa casa, y no puede entrar a su casa al menos que sea invitado, pero comienza a ladrar al perro. Sale Sachiko para ver qué está pasando, voltea para abajo viendo a su esposo, se espanta y le dice que si es un fantasma o un alma perdida, y le pide que ese lugar no es para que esté, pidiéndole que se vaya al otro lado. Se intenta escapar, pero Yoshikazu ya la tomó de una pierna, deteniéndola, para posteriormente atacarla. Al siguiente día, Akira y Kaori se levantan tarde para ir a la escuela, ya que su mamá siempre era quien los levantaba, y ese día no lo hizo, y se dan cuenta que su madre ha sido mordida, pensando que la causante de eso fue Megumi. Akira no quiere que se quede así, por lo que pretende ir a la tienda a comprar más talismanes y cosas de protección, sin importarle la escuela, y le pide a Kaori que ella mientras se quede haciendo estacas de madera, que tienen que luchar. Akira se encuentra con los ancianos de la aldea, pero se molesta porque se siguen tomándose las cosas a la ligera, pero ellos le responden que no es tanto eso, sino que no saben qué hacer, que si el Dr. Ozaki no sabe qué hacer, menos ellos. Akira escucha que hablan sobre alguien que acaba de fallecer y pregunta dónde estará. Regresa a su casa por estacas y va decidido a hacer el trabajo que tienen que realizar los adultos. Toshio y Natsuno conversan sobre el futuro del pueblo, ya que pronto se convertirá por completo en una aldea shiki. Natsuno cree que solo tienen una oportunidad para revertir ese riesgo, pero tienen que esperar el momento preciso, sin importar cuántas víctimas más aparezcan. Toshio se encuentra decidido a terminar con todos, los shiki, sin la necesidad de tener que negociar con ellos. Akira llega a la casa, dándose cuenta que no se encuentra la casa vacía, como todos dicen que dejan las casas cuando se mudan. Encuentra una cortina, la abre y ve el muerto que estaba buscando. Se prepara para atacarlo con una estaca, entonces aparece Tatsumi por detrás, despertando completamente amarrado, viendo cómo se transforma en un shiki y dispuesto a atacarlo. Seishin tiene un sueño de Kyoko, con un agujero hecho en el pecho, y detrás de ella Toshio cuestionándole qué hubiera hecho él, y aparece Ozaki en su clínica preparando demasiadas estacas. Seishin va caminando por el bosque, en eso escucha una voz. Se trata de Toru, que le pide que no se acerque y que ni siquiera voltee a verlo, pero Seishin le pide que lo quiere ver. Él se lo niega porque mató a su mejor amigo y se siente culpable por ello, y si no hacía eso, matarían a toda su familia. A pesar de que él le ofreció que se escaparan juntos, él terminó por matarlo. Aunque ya no quiera matar a nadie, tiene que saciar su hambre que no puede controlarla. Seishin lo consuela, mencionando que la gente dirá que lo que hizo es pecado, pero lo tuvo que hacer para poder sobrevivir, recitando las mismas palabras que le ha mencionado Tsunako. Seishin escucha que su mamá le habla y va rápido en su ayuda. Al llegar al lugar, ve que su padre no está y pide que lo vayan a buscar, pero cerca de allí, ya que no puede ir tan lejos. Revisa la computadora de su padre y encuentra que le mandó un correo a Seishiro, donde le redacta una invitación para que vaya a su casa, pidiéndole que no vaya al cuarto de su esposa ni el de su hijo, que vaya especialmente con él. En el momento que él desee, lo estará esperando. Las enfermeras comparten entre ellas que ya la mayoría de la gente prefiere ir a la nueva clínica que a la de ellos, y que han escuchado que es la misma gente la que pide que los lleven a esa clínica. Kaname lleva a su madre Tae a que la revise Toshio. Le menciona que escuchó sobre una epidemia, que si no es eso lo que tiene su madre. Él lo niega. Ritsuko se sorprende que no lo sea y recuerda la vez que vio algo extraño en el bosque. Va con Toshio a preguntarle por qué dijo que Tae no fue víctima de una epidemia, empezando a sospechar de los Okiagari. Kaori va con Seishin a pedirle que le dé un nombre póstumo, esto debido a que sus padres han muerto y su hermano se encuentra desaparecido, y siente ella que es la siguiente, por lo que tiene que estar preparada cuando llegue ese momento. Menciona que Megumi la está persiguiendo y fue a cavar su propia tumba, solamente que falta colocar su nombre póstumo en el poste. Seishin la consuela con que nadie sabe cuándo va a morir y nadie se merece morir en esas condiciones, aunque después se dice que él es el último que tiene derecho a decir las palabras. Se retira del templo y pasa a ver a Ozaki. La madre de Seishin llama a Toshio para preguntar por su hijo, porque ha desaparecido, y Toshio se preocupa, mostrándonos que Seishin ha decidido ir con los Kanemasa. Van viejo caminando en las calles oscuras del pueblo, cuando ve un par de jóvenes que lo saludan, pero se extraña preguntándose quiénes son. Voltea y ve que son shikis. Kiyomi le marca a Ratsuko que la tienen de rehén, pero después deja de escucharla y le marca a Toshio que va a ir por ella. Él se espanta y le dice que se espere, agarrando una estaca yendo tras ella. Mientras el viejo sigue corriendo por su vida, llega a una casa sintiéndose a salvo, pero lastimosamente en esa casa también son shikis y los jóvenes se llevan al señor. Ritsuko
va en la carretera y se encuentra con un camión que lleva a Kiyomi secuestrada. El perro siente la presencia de algo extraño, se aleja de ella y aparecen dos Akiagaris detrás. Toshio llega donde se encuentra Ritsuko, viendo cómo llora a su perro y debilitada. La recoge para llevarla en su carro, pero ella no quiere que la lleven a la clínica y quiere estar sola. Esto a Toshio ya la convence de continuar con su plan. Llega a la clínica y en una habitación lo está esperando Chizuru, debido a que ella le mencionó que iba a ir a visitarlo. Toshio la ataca con una estaca, pero a lo lejos le dispara a Seishuru con un rifle. Le pregunta por qué está con ellos si él sigue siendo humano. Ella responde que por voluntad propia, al igual que Seishin. Toshio se sorprende porque lo traicionó su propio amigo, pero él ya esperaba una decisión de ese tipo por parte de Seishin. Ella se acerca, pero la detiene diciendo que no quiere morir aún. Él quiere ver fallecer a todo el pueblo, y con todo eso, el pueblo no se lo reconoce, y prefiere burlarse de eso, rechazándole sus ofertas para cambiar el pueblo. Hartándose de eso, Chizuru lo muerde y le pide que queme todos los archivos que tenga referente a las muertes, obedeciéndola incondicionalmente. Tatsumi visita al padre de Natsuno, que lo apuñala con un cuchillo, que al parecer ya se volvió loco, empezando a celebrar porque logró matar a un Okiagari, sacándose el cuchillo como si nada, y pidiendo pasar. Él y Natsuno platican sobre que él no le avisó cuando revivió. Natsuno dice que no sabía que era una obligación avisarle, y se nos revela que Natsuno se convirtió en un hombre lobo, como Tatsumi. Esta clase de shikis puede mantenerse despierto durante el día y salir a la luz, pero Tatsumi se enoja al respecto a lo que pasó con Akira, que al parecer él lo rescató cuando lo tenía amarrado. Se lanza a él y lo ahorca, mencionándole la parte de que un hombre lobo puede sobrevivir mediante la comida normal. Sin embargo, si no beben sangre, no pueden mostrar sus habilidades normales. Tatsumi puede matarlo, sin en cambio lo deja libre, dado a unas órdenes que le dio Tsunako para aumentar su especie, dándole tiempo para que piense si cambiarse a su lado. Si no volverá, pero ahora sí lo mataría. Yoshie le pide a Toru que la acompañe a vigilar las cabañas de los Okiagari en las montañas. En una de las cabañas está Ritsuko, que ya regresó de la muerte. Llega Toru y Yoshie para ver si ya revivió. Se aseguran de que ya sabe que está viva y no necesitan que se les explique, facilitando las cosas para Yoshie, y deja a cargo a Toru para que le enseñe lo fundamental como lo que tiene que comer. Le entrega algo de ropa, pero se la rechaza, ya que piensa que como está muerta, con lo que lleva puesto es más que suficiente y que no ocupa comida, porque no quiere matar a nadie, aunque Toru le advierte que todos dicen lo mismo al principio y después su misma hambre hacen que mate a los demás. No quiere odiarse a sí misma por cometer algo así, ¿o acaso no tiene libertad de elegir?, le dice a Toru, sintiéndose derrumbado. Chizuru revisa los datos que Toshio modificó, así como ella lo pidió. Le comenta que si sigue así, Tsunako será buena con él. Chizuru ve que cerca de allí está un festival. Toshio menciona que se trata de la danza de Kagura. Ella no puede esperar a que todos en el pueblo sean shikis para salir al pueblo a divertirse. Eso es lo que planean ellos, una base segura donde puedan resguardarse, sin preocuparse de que los casen. Toshio pregunta si no será algo complicado cumplir con esa meta. Ella menciona que Tsunaku dijo que la parte final es la complicada, pero al tener controlado al doctor, ya nada se les puede complicar. Toshio le propone que tengan una cita, así él puede disfrutar de sus últimos días y ella puede ir a ver el festival. Ella sí quiere ir, pero no puede asistir a ese tipo de rituales. Él le dice que si acepta, podrá disipar cualquier tipo de sospecha por parte de los pueblerinos, pero para no levantar dudas sobre su mano vendada, darán la excusa que estaba pelando una papa, se le resbaló y cortó el dedo pulgar. Esto a Chizuru le parece bien, que ya hace mucho tiempo le pasaba eso, y cuenta que no tuvo nunca hijos, debido a que su pareja no vio lo suficiente para eso. Se siente rara y se pregunta si quiere volver a ser humana de nuevo. Se siente feliz porque va a salir, pero Toshio pretende algo. Toshio les presenta a los aldeanos a Chizuru, que se decidió a asistir al festival, ya que nunca había asistido a un festival de ese estilo, debido a que creció en la ciudad. Se percatan de su vendaje y replica las palabras que le dijo Toshio, y continúa presentándosela a los demás aldeanos. Chizuru se para porque sus piernas no la dejan avanzar, por el hecho de que tiene miedo por pasar a ese lugar. Toshio la toma de la mano para que no tenga miedo, y continúan avanzando. Chizuru se sigue sintiendo mal por la cantidad de gente que hay, y Toshio le pide a Muneide que si los apoya funcionando de escudo para atravesar la multitud, pero se le acercan todos los aldeanos que se encontraban alrededor. Esto hace que Chizuru ya no se pueda contener por la gente y por todo lo que se encuentra cerca de allí, y se quiere ir a su casa, pero Toshio la detiene del brazo, diciéndole que si quiere descansar, que lo haga en la oficina del templo, pero le da un no, siendo una orden. Él dice que está bien, la sujeta y le toma la mano, pidiendo ayuda para llevarla a la oficina. La tocan dándose cuenta que está muy fría. Ella le insiste que se la lleve de allí, enojándose porque no le hace caso, pero ve que antes ya había sido mordido. Esto la altera porque ha sido traicionada. El padre de Megumi reconoce el aroma de esa mujer, que es la misma que estuvo en el lecho de muerte de su hija. Toshio le comenta que ella es un Okiagari, y ella fue quien mató a su hija. La jala del cabello y le revisa sus signos vitales, verificando que no tiene pulso, alertando a los demás de que están en la presencia de un Okiagari. Esto lo pone furioso. Tomio se acerca para revisarla y comprobar que es verdad. Hiroko, la madre de Megumi, igualmente la checa. Todos se le empiezan a acercar, a la par de que Toshio está disfrutando del momento con un cigarro. Pero se acerca en un carro Seishiro con una escopeta,
y Atsushi al volante, pero los detiene Tomio. Pero su hijo huye de allí porque no puede derrotar a su padre. En lo que se encuentran distraídos, Chizuru se escapa y empiezan a lanzarle piedras, provocando que llore. Chizuru está en el pasado cuando se cortó con la papa y su esposo fue a consolarla y a decirle que todo está bien, y en el presente esa papa se transforma en una piedra, golpeándola y terminando cayendo al suelo. La gente se pregunta si con eso ya murió. Toshio dice que no es suficiente y saca una estaca de madera, pero la gente le reclama por lo que piensa hacer. Él dice que estuvo planeando de mucho antes. Lo ataca Chizuru, pero Tomio la detiene, tirándola de nuevo al suelo. Shimizu agarra el martillo y la estaca. Decidido va hacia Chizuru y comienza a enterrar la estaca con gran furia, enfrente de todos los del pueblo, mientras la pobre de Chizuru sufre, pero finalmente muere. Deteniéndose la música del festival, Toshio comienza a dar una explicación de qué se tratan los shikis, y ellos fueron la causa de todas las muertes que hubo en el pueblo, en todo el verano, y les propone ir a cazar a todos los shiki. La aldea no puede creer lo que están escuchando, a lo que les menciona que no están obligados a aceptar su propuesta, solo ocupa a los que puedan manejar esa situación. Menciona que no es una tarea tan difícil, solo tendrían que regresar los cadáveres a sus respectivos ataúdes. Le llega la noticia a Tsunako por parte de Tatsumi de todo lo sucedido en el festival y le propone a Tsunako escapar del pueblo. Sin embargo, ella dice que esa no es una opción, ya que son demasiados shikis y no pueden llevarse a todos porque no cabrían en otro pueblo, para posteriormente ordenar a Tatsumi que mate a Osaki. Si el líder muere, toda la multitud se dispersará y así podrían terminar rápidamente con todos, dando la orden de atacar a matar y cerrar todas las entradas del pueblo para perder comunicación. Se lamenta por lo que le pasó a Chizuru y le dice a Seishin que desde el principio lo hubieran matado, y él le pide que se escape de ese lugar. Tsunako le rechaza la advertencia debido a que ya casi todo el pueblo está muerto. Toshio les explica a los aldeanos las maneras en que se puede terminar con un shiki, ya sea mediante cortarle la sangre desde el corazón o decapitándolos, siendo las únicas formas de matarlos, ya que ni con los medicamentos o alguna sustancia se puede acabar con ellos. Les cuenta que intentó hacer eso cuando su esposa revivió, y si quieren se los puede demostrar porque tiene todo grabado. Ellos dicen que así está bien, que confían en él. Mutuo se niega a matar porque no se atrevería, ya que existe la posibilidad de que Toru haya revivido, y no se atrevería a matarlo, y procede a retirarse, sin importar lo que digan de él, retirándose dos tipos más. Tomio pregunta qué es lo que van a hacer. Toshio da la orden de que empezarán al otro día en la mañana, cerrando todos los caminos para que nadie pueda escapar. Tomio le ordena a Kazuko que junte a todas las mujeres para que pregunten si han visto algún lugar sospechoso, explicándoles lo que está pasando, sin tanto detalle. Toshio les pide que le digan que se trata del Mushi Okuri, para que entiendan de qué se trata. Mientras tanto, Yoshie está dando órdenes a los Okiagaris, para que se oculten en lugares específicos, donde no puedan encontrarlos. Las señoras empiezan a esparcir la información, llegando a la casa de Kanami, que no las quiere dejar entrar. Las aldeanas le mencionan que van a realizar el Mushi Okuri, y se alejan porque ven que entendió Kanami. Kanami va con su madre, pidiéndole que soporte su hambre, y no ataque a nadie más que a ella. Van con Motoko, pero ella está en una bañera con su hijo, entre sus brazos ya muerto. Ritsuko se resiste a atacar a Kiyomi, a pesar de que Toru le ruega para que lo haga, aunque él tenga que matarla, pero que vea la sangre porque si no lo hace, volverá a morir. Seishiru ve a lo lejos a su esposa muerta, viendo que Toshio fue demasiado para ella y no lo pudo controlar. Tatsumi le pide que venga a su muerte y va a la mansión Kanemasa para pedirle a Seishin que cuide de Tsunako, ya que en el día cae en un sueño profundo y necesita que la protejan, y la mansión ya se encuentra rodeada por aldeanos. Cuando el sol salga, empezarán a atacar. Le pide que lleve a Tsunako al sótano y que la proteja. Le pregunta por otro favor que le dé un poco de su sangre para estar más fuerte y defenderse de mejor manera. La gente empieza a cazar a los shikis, entrando a la clínica para ver si existen en ese lugar y sacándolos de las casas que según están vacías. Entran al castillo Kanemasa observando que ya no hay nadie. Tomio destroza una ventana, argumentando que de esa manera, si quieren ocultarse, no podrán hacerlo en ese lugar, y empiezan a destrozar todas las ventanas y todo mueble donde puedan ocultarse. Y bajo el castillo Seishin está con Tsunako, preguntándose si ella tiene razón. Alguien iría tras de él a matarlo. Encuentran el escondite de un Okiagari y empiezan a sufrir estragos por el sol. Trata de esconderse, pero Tomio lo saca arrastrándolo y dice que tiene que acabar con todos ellos antes de que anochezca, y sin mostrar piedad mata al shiki que sacó. Encuentran más en toda la casa y los exterminan a todos. En ese momento le llega la noticia a Toshio de su madre que está en la clínica. Van todos al lugar y les advierte a todos los que fueron que cuiden de sus familiares, porque están tomando represalias. Su madre está en el suelo con un mensaje que dice: esta mujer no volverá a tu vida, porque en lugar de solo beber su sangre, la asesinaron. Toshio ve por las huellas que el asesino subió las escaleras, y al llegar abren el armario. Se trata de Atsushi, empezándose a quemar. Tomio pide una estaca, se la niegan y se las arrebata porque no es necesario tener tanta lástima por un asesino. Toma la estaca diciendo que es una obligación corregir a su hijo como padre. Atsushi le implora perdón, pero Tomio lo atraviesa con la estaca, terminando con lágrimas en los ojos. Tienen un agujero destinado para los cuerpos. Tomio le pide a Toshio que si tiene que quemar los cuerpos. Él responde que se necesita demasiado calor, y si lo logran,
se hará una gran hoguera que llamaría la atención a camiones contra incendios e irían de inmediato. Y aparte, todavía faltan demasiados por exterminar. Y también tiene una teoría de que puede haber demasiados escondidos en lugares que no han explorado aún. Tomio dice que bajo tierra es el único lugar en donde no han explorado, y Toshio le pregunta a Tomo sobre las tuberías que usan para regar las cosechas. Él menciona que en esos tiempos se encuentran vacías y las personas pueden entrar fácilmente por ellas, y dice que los puede conducir a ese lugar, pero recibe un disparo por parte de Shizuru. Lo detiene Natsuno, que llega a donde está, porque no los puede dejar hacer lo que ellos quieran, mientras Seishiru le da un discurso de por qué está mal cazar a los humanos, si ellos se casan entre ellos mismos, como su padre que era así. Él siempre quiso vengarse de aquellos que lo oprimían, y que siempre quiso convertirse en un shiki. Suna pide ir a buscar a Shizuru, porque con la muerte de Chizuru puede no tomar buenas decisiones. Tatsumi se lo niega, porque ella tiene que resguardarse y no salir. Ritsuko continúa sin atacar y se está muriendo de hambre. Toru le sigue insistiendo que si no lo hace, las van a matar de todos modos, a ella y a su víctima. Ella se lo niega y le pide que saque a una de las dos, pero Toru no lo puede hacer porque lo castigarían, pero termina accediendo. Ritsuko trata de bloquearlo para que Yasuyo salga, y él la avienta contra la pared, diciéndole qué es lo que está pensando. Si la víctima sale, todos los aldeanos se enterarán e irían tras ellos. Ella empieza a llorar porque entiende lo que dice, pero ella no quiere que muera nadie en ese cuarto y en la aldea. Si estuviera de acuerdo con él, jamás se hubiera convertido en una enfermera. Es su orgullo y no se puede permitir matar a gente para poder sobrevivir. Y se cuestiona de por qué revivió ella, si ella había muerto. A Toru esto le impacta y toma la decisión de liberar a Yasuyo. Tomio le pregunta a Toshio qué es lo que harán con los mensajeros que llegan con los correos. Él le pide que solamente les mencione que no pueden pasar, porque se encuentran en un festival muy grande, que solo se celebra una vez cada siglo, aunque les parezca raro, y le pregunta si han encontrado a miembros de los Kanemasa. Tomio dice que no, solo han encontrado a un doctor y un policía en las tuberías. Un aldeano le menciona a Toshio que los atacaron dos personas que todavía tenían pulso y podían respirar. Él menciona que se debe que los shikis los someten bajo trance, pero que se los traigan al templo para ayudarlos a recuperarse. Tomio no está de acuerdo con esto, ya que pueden ser unos traicioneros, y también quiere acabar con ellos. Toshio recuerda que Seishin es uno de ellos, e irán tras de él, argumentando que a ellos no los pueden matar, porque en todo caso, eso ya sería un asesinato. Tsunako ya se encuentra muy preocupada por lo que está pasando, y le menciona a Seishin si cree que sea capaz de atravesar una estaca, el cuerpo con un solo golpe, porque ella tiene un cuerpo de niña, y eso la hace muy débil, diciendo que es gracioso, porque ella ha matado a mucha gente, y cree que no valga la pena su muerte, a comparación de los que mató. Morir es su castigo, y sin embargo tiene miedo, comenzando a llorar porque nadie irá a rescatarla, y llega a amanecer causando que ella caiga en un sueño profundo, pero sin en cambio, ella piensa que no ha hecho nada malo, lo único que hacía era alimentarse porque tenía hambre, preguntándole a Seishin si es mala por comer cuando tenía hambre, viendo que lo que siente es cuando dicen que fueron abandonados por Dios. Está a punto de amanecer. Ritsuko y Toru siguen aún en la celda. Ella se siente ya muy debilitada y le pide a Toru que, si se puede acercar con él, él se lo permite, para después agradecerle, amaneciendo en este lugar, dejando a los dos a espera de lo que pasará. Nao tiene un recuerdo de cuando estaba con Hasegawa y Chiyomi, platicando de la afortunada que era por la familia que le iba a tocar, pareciendo que tanta felicidad le iba a pagar algún día. Llegando al presente, ve que los demás shikis se están escondiendo, y el Dr. Ibuchi les pide que se metan en las coladeras, porque allí jamás los encontrarían. Tamo y más acompañantes descubren las coladeras. Le pide a Hasegawa que él sea el primero en entrar, porque en su familia nadie se ha infectado, pero este no quiere, y termina entrando primero Tamo. Se dan cuenta que ese es un excelente escondite para los shikis, porque al no haber agua, pueden esconderse fácilmente. Comienzan a adentrarse en el túnel y se topan con 3 cuerpos. Los empiezan a identificar a cada uno de los cuerpos. Tamo se enfurece porque piensa que ya no se les debe de poner un nombre, porque ya son unos demonios, y son sus enemigos, porque mataron a su padre y deben pagar por eso. E identificarlo solo hará que empiecen a pensar en estupideces. Le piden a Hasegawa apoyo para matar a un shiki, pero el tipo no puede hacerlo. Tamo le quita el martillo y le estaca a Hasegawa, y empieza a terminarlo él mismo, regañándolos porque ellos no tienen emociones, así que porque ellos tendrían que tener piedad. Es allí donde se arma de valor y termina con él, y los demás también lo siguen acabando con nosotros, y comienzan a reírse de lo sucedido. Tamo empieza a organizar sus hombres en 2 grupos, uno ataca adentro y el otro lo saca, mientras que las mujeres ayudarán a sacarlos. Chiyomi le pregunta a su esposo si va a estar bien, porque no es que tengan muchas opciones, y él le dice que sí tiene razón, y va a resistir. Atacan a todos los shikis sin compasión ni piedad, mientras los que se encuentran más adentro escuchan todo, teniendo demasiado miedo. Ibuchi ordena deshacerse de todas sus luces, ya que sin ellas no verán dentro de los túneles, y así poder escapar en la oscuridad, comenzando con el plan tirando el casco de uno, para después morderlo. Todos los demás shikis también atacan,
pero se defienden bien, mientras el policía quiere atacar a Hasegawa, pero este le muestra una cruz que tenía guardada, espantándolo y huyendo de donde estaba, en lo que los otros terminan con los shikis llevándose a unos cuantos humanos. Tomo cuestiona a uno de los que ha mordido, y este le pide que no lo mate, que va a estar bien y no se va a convertir, pero lo termina matando. A la par de que otro ha sido mordido, ve y huye, pero Tomo pide que lo atrapen. Salen con todos los cuerpos. Hasegawa se encuentra con su esposa y le enseña la cruz que traía. Él pensaba que era absurdo que pudiera funcionar, pero aún así la usó. El resto de shikis siguen huyendo, pero llegan al tope del túnel viendo que no hay salida y escuchando que se acercan peligrosamente a los aldeanos. Ellos cazan a todos mientras cantan típicas canciones tradicionales. Mientras amarran los cadáveres, las mujeres también. Siguen avanzando los shikis dentro del túnel, que se va estrechando poco a poco, y no va pensando que eso es un castigo por matar a toda su familia. Escuchan que están cazando shikis ya cercano de allí, empezando a avanzar más rápido, pero el policía que va enfrente no puede avanzar porque el túnel ya es demasiado estrecho. Los demás le empiezan a presionar porque ya los van a empezar a cazar a ellos y empiezan a jalar uno por uno. Llega el momento de Nao, ve a su hijo como fantasma y aparece después Tamo, que le empieza a picar, la amarra y se la lleva. En el instante en que ve a su marido, arrepentida por haber matado a su familia. Se terminaron las estacas y los pueblerinos se les ocurre la idea de amarrarlos a todos y esperar a que mueran por las quemaduras del sol. Comienzan a sufrir todos por el dolor, implorando que paren. Hasegawa observa todo eso y sin pensarlo agarra una varilla y comienza a matar uno por uno para terminar con su sufrimiento, dejando al último a Nao, que la mata para que por fin ya pueda descansar en paz. Hasegawa acaba llorando, pero dice que estará bien. Un grupo de mujeres hablan sobre si aún son jóvenes o no, mientras recogen cuerpos y se aseguran de matarlos, mientras comen y platican con demasiada tranquilidad. Tsunako continúa preocupada por el futuro que le puede esperar y no quiere morir a la hora de que esté dormida, sin despedirse antes de sus amigos. Seishin le cuenta que lo entendió todo, gracias a ella. Tsunako le menciona que entonces por qué intentó suicidarse. Él solo dice que porque estaba desesperado, contándole al final de su novela. El hermano menor fue liberado por su hermano, ya que la colina en donde vivían era controlada por Dios, y él tuvo que fingir ser un buen hombre para ganar su aprobación, pero en realidad odiaba vivir allí, y aunque él despreciaba ese lugar, su hermano era lo opuesto a él, porque era libre. Esa fue la razón por la que él siguió a su hermano mayor. Empezó a sentir desesperación porque vio a su hermano menor desaparecer y lo llamó con tanta fuerza, pero se dio cuenta que ese hermano fue fruto de su desesperación, ya que era él mismo, y cuando lo mató, terminó con su propia sangre. Esta historia se la cuenta a Tsunako, y ella termina dormida. Masao está a punto de quedarse dormido, pero no quiere terminar como los otros shikis, por lo que se le ocurre una idea: ir con su cuñada a pedir refugio. Le pide que lo deje pasar, y este se comportaría como siempre lo ha hecho. Ni lo invita a pasar, pero está preparada para atacarlo. Yoshie y dos shikis terminan con 3 aldeanos y les piden que vayan a resguardarse, que no se preocupen por ella, que al ser mujer lobo puede estar despierta y aguantar el sol, en lo que pone en trance a uno para que vaya a matar al doctor. Después se encuentra a Seishuru, quien estaba esperando, y le dispara. Se queda sin espacio para enterrar todos los cuerpos, y uno de los aldeanos menciona que el doctor está haciendo un agujero más grande a las orillas del pueblo. Yasuyo pide que le abran a Toshio para contarle que en la colina existen muchas cabañas donde se esconden los shikis, y se dirigen rápidamente a la zona, pero ven que está bloqueado, ya que desde el principio acabaron con los habitantes de ese lugar para usarlo de guarida. Entran a las cabañas sacando a los Okigaris. Tomio abre una puerta y encuentra al monje, que le dice que ya puede morir en paz, y a Tomio le toca esta tarea, aunque siente culpa. En lo que los demás terminan con los shikis, sacan a Toru y Ritsuko, que se encontraban abrazados cuando murieron. Hasegawa vomita y ya no quiere continuar con eso. Toshio dice que hasta que no acaben con los 2 shikis más importantes, no pueden parar. Hirosawa pide ir de nuevo a revisar el castillo Kanemasa, porque recuerda que cuando lo hicieron, salían demasiados carros con tierra. Eso significa que probablemente tengan un sótano. Tatsumi ve por la ventana que ya supieron de su escondite. Le pide a Seishin que se escape con Tsunako, aunque todos los caminos estén cerrados, ya que él conoce un camino secreto. Le pide que salgan en lo que los distrae. Seishin le pregunta por qué hace todo eso, si él es un ser superior a los shikis. Él le responde que no se trata de superioridad, sino con sentimientos personales que tiene hacia ella, porque para él, Tsunako representa el colapso, y cuando todo desaparece, ella lo enfrenta y lucha. Esa parte a él le fascina. Sale del castillo velozmente y lo empiezan a perseguir los aldeanos. Esto a Seishin le da tiempo y también sale con más tranquilidad, con Tsunako en la maleta, pero se regresa al ver que ese camino también está bloqueado y decide atravesar el bosque, tocando el camino, chocando con una camioneta donde va Toshio y da la orden de ir por ellos. Seishin va a su templo y decide esconder a Tsunako en uno de sus muebles, pero Tomio con más hombres también llegan.
y les preguntan si han visto a Seishin. Ellos dicen que no, así que piden permiso para revisar todo el templo. Al no querer, los empiezan a señalar de cómplices, porque piensan que lo están escondiendo. Seishin escucha el alboroto y decide salir. Al hacerlo, ve a su madre y sus seguidores muertos en el piso, abandona el templo con la maleta, y enseguida lo empiezan a atacar. Con las pocas fuerzas que le quedan, logra vencerlo, escapando de nuevo hacia las montañas, pero demasiado herido, dejando rastros de sangre por todo el camino. Deja a Sunako en un lugar seguro para seguir caminando. Vemos a Motoko algo acabada y con una mirada perdida, mientras los aldeanos continúan con la caza. Se muestra una cuenta regresiva a antes de que pasara toda la tragedia. Motoko era muy feliz, con sus hijos llevándolos a la escuela, y siendo demasiado sobreprotectora con ellos. Motoko se da cuenta de que llegaron unos foráneos a vivir a la colina, donde se encuentra un castillo, y conforme van pasando los días, se va enterando de todas las muertes que pasaron durante el verano. Preocupándola un poco, llega a su casa y ve que su suegro se encuentra muy debilitado. Le pide que vaya al hospital, pero él solo quiere quedarse en casa. Su suegra le dice que no lo moleste, que es una exagerada. Al otro día fallece, y Yosaki le pregunta que si se encontraba enfermo. Dice que sí, y aún así no quiso ir con ningún médico, solo quería dormir. La suegra se enoja porque no es posible que alguien se muera por tomar una siesta. Toshio les pide que se lo entreguen para realizar una autopsia, porque si no se lo hace, no les podrá entregar el certificado de defunción, pero la señora le da dinero. Pero Toshio arremete con que no es por el dinero que lo pide, enfureciéndose porque nada de esto hubiera pasado si lo hubiera llevado antes a que lo revisaran. Y la señora le da una cachetada a Motoko para decir que todo es culpa de los doctores, porque ellos solo saben meter a pacientes en las camas para decirles que todo va a estar bien, y se lo crean. Sale Motoko y le pide a sus hijos que por el momento no se acerquen a la habitación de su abuelo, y enseguida su esposo también se encuentra ya muy mal, y le pide a Kanami que vaya, y le cuenta si ha escuchado un rumor de una epidemia que se esparció después de que llegaron los forasteros, y va a abrazar a sus niños con cara de angustia, para que al siguiente día su hija amanezca demasiado mal. Va corriendo a la clínica a pesar de ir descalza, pero ese día fue cuando el doctor Osaki cerró. Grita con demasiada fuerza para que le abran la puerta, pero llegan a decirle que ese día cerró porque su esposa estaba enferma. Le indican que hay una nueva clínica al lado de la autopista que pertenece al médico de los Kanemasa. Va a la clínica y encuentra que también está cerrada, golpeando la puerta con su frente, a la vista de unos aldeanos que se encontraban cerca. Su suegra le quita a la niña para preguntarle si se encuentra bien, a lo que responde que sí, regañándole a su suegra por llamar la atención. Motoko se dirige a su casa y ve a Toshio muy relajado. Ve a su suegra acostada al lado de su nieta, ya muerta, y Motoko la patea porque dejó a su hija morir insultándola. Llama a la funeraria para que vayan por su suegra porque la asesinó. Le cuentan un rumor a Motoko de que vino a su suegro merodear por un pozo cercano a su casa. Esto a ella le hace dar cuenta que él fue el que se llevó a su esposo y a su hija. Cuando ve que su hijo también ha sido mordido, lo agarra y se encierra con él en el baño, metidos en la bañera. Kanami ve que su madre está enferma y va a la clínica. Le menciona a Toshio si eso tiene algo que ver con la epidemia que acecha al pueblo. En la noche le marca a Motoko que su madre ha muerto. Se despierta porque escucha un ruido afuera y sale para ver de que se trata de su madre, y la abraza. Amanece y comienza a sufrir los estragos de su transformación, por lo que decide Kanami encerrarla en un cuarto oscuro y completamente tapada. Se despierta con hambre y Kanami le da un poco de arroz, pero se da cuenta que no puede comer y no recuerda nada de lo que hizo el día anterior. Rechaza todo lo que ha comido, suplicándole ayuda a su hija. Se corta y huele la sangre que la come del piso. Kanami ve eso y se preocupa, pero llegan las señoras a preguntarle sobre si vio algo raro cerca de allí, y le dice a su madre que en ese momento ella la alimentará, pero prometiendo que no atacará a nadie más. Motoko está con su niño, ya en descomposición, y va con Kanami. Entra a la casa y ve a su madre. Kanami le pide que no cuente nada de lo que acaba de ver. Ella lo entiende y promete no decir nada. Motoko piensa que su suegro se llevó todo de ella y no le dejó nada. Se le acerca a la madre de Megumi, que le señala que huele fatal, y ella le dice que Kanami tiene a su madre en su casa, que es un shiki, y van todos por ella. Motoko recorre varias localizaciones, maldiciendo a su suegro cada vez que puede. Alcanza a escuchar la localización de la guarida de los shikis, y se dirige con un encendedor y con un galón de gasolina, continuando con las maldiciones a su suegro, y viendo todos los cuerpos en la zona. Se quita su falda, rociando gasolina por todo el lugar, saca su encendedor, lo prende y comienza a quemar todo en el lugar, incluyéndose ella, feliz porque dice que ganó. Sunako despierta, sale de su maleta y empieza a correr porque la persiguen unos aldeanos. Intercalando escenas entre Sunako y Tatsumi, se nos muestra a Sunako tratando de huir de sus cazadores gritando el nombre de Seishin para que la ayude, y Tatsumi siendo cazado por unos aldeanos, recibiendo varios disparos, chocando y terminando con uno, defendiéndose lo mejor que puede, pero termina acorralado y un viejo le dispara para terminar lanzándose al río. Natsuno lleva a Kaori a la clínica del pueblo vecino. Megumi trata de escapar del pueblo. Ella quiere ir a la ciudad a vivir el sueño que siempre ha querido. Le llega la noticia a Toshio de que fue derrotado Tatsumi y que se encuentra en el río. Él da la orden de que le claven una estaca
estaca, porque si no lo hacen, en ese estado todavía tiene chances de sobrevivir. Y ven a lo lejos que una parte de la montaña está en llamas, y se dirigen con carros de bomberos para tratar de apaciguar el fuego, aunque esté todo en su contra, porque el aire es seco y el viento es muy fuerte. Megumi tiene el plan de cruzar la carretera, y llegando a la oscuridad, ya nadie podrá verla, para con esto, por fin llegar a la ciudad. Los aldeanos se distraen mirando el incendio en la montaña, y Megumi aprovecha para correr y atravesar la carretera. La logran captar, pero se adentra más en la oscuridad, logrando que no la puedan ver, pero en eso prenden varias luces, dejándola en evidencia. El fuego ya es demasiado denso, incluso ya el agua ya no puede extinguirlo, por lo que Toshio les pide que abandonen el lugar y dejen todos los cuerpos, y vean a Tsuno, que se encuentra triste por la pérdida de su amigo. Megumi es atropellada en varias ocasiones, y les dice que ella es Megumi, hija de Shimizu, que se detengan, pero no le hacen caso, atropellándola más fuerte y atraparla arrollándole un brazo. Les pide que entiendan que ellos son los extraños, y que si no tienen problemas por vivir en un pueblo como ese, y desea nunca haber nacido en un pueblo como este. Le aplastan la cabeza y deciden terminar rápido con ella. Tomio decide ir a atrapar a Tsunako él solo, y les pide a los demás que vayan a pedirle al doctor que corten los árboles, para que no cause un desastre el fuego en Sotoba. Toshio les pide que tanto heridos, mujeres y niños vayan en pie a la carretera a esperarlos, que no los pueden llevar, ya que ocupa a los carros y la gente con él, porque si no sería en vano todas las pérdidas que ha habido. Le advierten que Yamairi está siendo devorado por las llamas. Velozmente, Tatsumi tiene un combate con Natsuno, observando que Natsuno bebió un poco de sangre porque es más fuerte. Tatsumi le relata que lo tenía que matar desde el principio, aunque Tsunako se lo haya prohibido. Le cuenta que fue quien mordió primero a Osaki, por eso no funcionó la hipnosis de Chizuru, y gracias a eso están en esa situación. Pero Natsuno agrega que él es quien no entiende que ellos jamás serán iguales, empezando una pelea, la cual va ganando Tatsumi, y le dice que no puede creer lo que está haciendo. ¿Por qué apoyar tanto a los humanos si ellos jamás se lo reconocerán? Natsuno menciona que cuando dijo que estaba del lado de los humanos, a él solamente no le agradan los shikis, es todo. Tsunako llega al templo donde se encontraba antes con Seishin y pregunta por qué fue abandonada y nunca hizo nada por rescatarla, que ella nunca quiso convertirse en el enemigo. En eso le interrumpe Tomio, tumbando a la puerta. Tsunako trata de escapar, pero él lanza su martillo que la golpea en la espalda. La levanta y ella intenta morderlo, pero él le da un cabezazo y la amenaza con clavarle la estaca. Le menciona que hay cosas que se permiten hacer en este mundo. Existen reglas que rigen a todos y no son muy complicadas de cumplir. La gente solo debe saludar a sus vecinos y los jóvenes no deben morir primero que los ancianos. Esas reglas son las que han protegido a pueblos pequeños como Sotoba, y ella llegó a terminar con todo eso, deseándole que muera, yéndose al infierno para que jamás regrese, pero es atacado por detrás, terminando extrayéndose en una ventana con fuego. Toshio se desespera al ver que no puede cortar rápidamente a los árboles, observando que ya no puede hacer nada contra el fuego, y este se está esparciendo rápidamente hacia el pueblo. Natsuno se lanza a Tatsumi y caen dentro del agujero donde estaban aventando todos los cadáveres. Tatsumi ve que se fue su plan desde el principio por parte de Natsuno. Saca una dinamita y le pregunta que si no tiene miedo a morir, a lo que contesta que no, que siempre él ha estado muerto, explotando y terminando con ambos. Seishin fue quien rescató a Tsunako. Le pide que huyan de allí antes que los alcancen las llamas, pero Tsunako quiere quedarse en ese lugar porque ya se redimió y decidió abandonarse. Seishin le comenta que por fin entendió todo. Dios nunca dice nada, y ese silencio no tiene nada que ver con la vida o con la muerte. Cuando ella se alejó de todos, también se alejó de su jurisdicción, así que todo el tiempo nunca estuvo protegida. Tampoco puede ser juzgada ni castigada por sus pecados. Toshio va con otros aldeanos en camionetas, alejándose del pueblo, mientras este es consumido por el fuego. Al final el pueblo terminó muriendo, significando que perdió. Esto dice Osaki, que le preguntan que todo se trató de perder o ganar, pero ¿contra quién? Viendo que todo lo que ha hecho pudo haber sido una lucha inútil, en lo que se nos muestra todo el pueblo terminado por las llamas, junto a todos los shikis que fueron exterminados en el trayecto. Kaori y Akira observan unos carros de bomberos que se dirigen a Sotoba porque se está quemando, al momento que vemos a Seishin escapando en un carro con una caja en la parte trasera, dejándonos a todos con la duda de qué está pasando.